Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hi, Yuri, how are you? Welcome, welcome. Hola, Darson, hola, Isaí, hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo mueven? ¿Cómo voy a estar? Pues triste, alicaído. Probablemente. Hola, Sou. Hola, Alejandro. No voy a poder estar en el directo. Bueno. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal a Sou. Así no se puede. Así no se puede. Pero sea lo que decidáis, me parecerá bien, correcto. Tachi, a Sou. Bien, tío. Gracias por comentarlo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Ivy Wing. Me ha ganado Mencho en primera ronda. Ya no sé si es enfado o decepción. O ambas. Estás hablando del OTA, ¿no? Del OTA. De la movidita del OTA. La movidota. Perdón. Voy a ir abriendo aquí movidas, ¿vale? Para ir teniendo como recursos visuales. Ojo. Me meto en Marvel Snap Song y lo primero que sale es Diablo 4 is here. ¿Es una señal? Ese Dual for New dije, ¿es otra señal? Vamos a abrir ambas cosas por lo que pueda pasar. Bueno, tenemos un bundle, tenemos el OTA y esto de aquí, ¿no? Las moviditas estas, las movidotas. Yo no sé lo que es, pero lo vamos a abrir también. Y esto... A los buenos días.
Hola, Caramón, bello. Ubu. Para ti. Gracias, Caramón, tío. Gracias por el Prime. Gracias por 26 meses de apoyo continuo, constante. Perpetuo, se podría decir. Muchas gracias, Caramón. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Muchas gracias, tío. Hola, DJ. Buen día. Como novatín en la Snap League, ¿podrías explicar lo de las jornadas que no lo terminé? Sí. Ahora hablamos de eso. Vamos a ir entrando poco a poco en lo que viene siendo la movidita. Lobcha. Gracias, Caramón, bello. Muchas gracias, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y fuerte mierda el evento de anoche. Menos mal que Final Fantasy 7 pinta... Ah, ya. No voy a salir. Tío, al final, ¿qué va a pasar con la liguilla? Vamos a ello. Hola, Donatello, ¿cómo estás? Vamos a hablar de ello. A ver. La situación actual es esta, ¿vale? 51 personas. Entonces, 51 personas a mí me parece que es insuficiente. ¿Sabes? De normal, las 3 ediciones primeras tuvieron 64 personas, que creo que es el formato ideal. A ver, el formato ideal podría ser de 124 personas. 128, perdón, pero no llegamos a eso. Entonces, lo que comentábamos ayer, entre unas cosas y otras, ya sea porque es verano, ya sea porque el juego está un poco en decadencia, ya sea porque, yo qué sé, porque la gente no quiere jugarle en la Snap League porque no les gusta el formato, no les gusto yo. Lo que sea, ¿no? No les gusta a la gente que participa. Participa Donatello y a la gente no le gusta Donatello. Eso no es. El verano, lo que sea, no sé lo que es, ¿vale? Pero yo creo que son una serie de factores que hay que comer a la gente, exacto. Esto es broma, por supuesto. Pero al final la cosa es que ha ido la cosa como en decadencia. Aunque las 3 primeras temporadas haya habido 64 personas igualmente, como que siempre había un poquito menos de gente, ¿sabes? Porque siempre había, en la primera edición había como mucho reserva, en la segunda había un poquito menos, en la tercera un poquito menos, en la cuarta tuvimos que jugar con 56 personas, grupos de 7 personas en vez de 8, y en esta no hemos llegado ni siquiera a 56. Entonces, si fuéramos 56 personas, pues podríamos hacer eso, el formato de la liga anterior, que era 7 personas por grupo. Y que no estuvo mal, estuvo bien también, o sea, de puta madre. Pero claro, es que no llegamos. Entonces, bueno, Mencho se apuntó, de hecho, antes. Me lo dijo por Discord. Pero claro, ahora mismo, por ejemplo, si lo pusiéramos a... Mira, vamos a ir aquí. Si lo pusiéramos a 7 personas por cada grupo, ¿no? Y un máximo de 56, vamos a decir. En un grupo faltarían 5 personas. ¿Sabes? Exacto. Hi, Yuri. Hi. How are you? Welcome. Entonces, ¿sabes? No cuadra bien. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí es... Ey, Balulote, ¿cómo estás? Bienvenido. A mí lo primero que se me ocurre es... y aún así yo quedaría eliminado. Lo primero que se me ocurre es lo que comentaron ayer. ¿Vale? Porque claro... ayer se comentaron 2 opciones diferentes. Que fue... Una opción era... o sea, se podría como... No hacer durante un mes a lo mejor. O durante un tiempo, ¿no? Y eso para mí tiene sentido. Pero claro... Una vez ya hemos abierto el registro, una vez ya se ha currado todas las imágenes, una vez todo el rollo, ahora ya me parece que lo ideal sería seguir con la liga y hacerla, sea como sea. Entonces, la otra opción que propusieron, que me parece que tiene más sentido y que puede ser a lo mejor es dejar el registro abierto hasta el lunes. Y en vez de empezar hoy viernes, empezar el lunes. Lo que implicaría 3 días menos, ¿no? 3 días menos para jugar los partidos. Pero creo que aún así sería viable. Y claro, teniendo esto en cuenta, se promovería aún más la flexibilidad para que todo el mundo pudiera jugar sus partidos, ¿vale? Porque es una medida excepcional que se toma, vamos a decir, por el bien de la competición. Y entonces no tiene sentido que por el bien de la competición retrasemos el registro 3 días
Y luego no dejemos a la gente, digamos, tener una cierta flexibilidad para jugar sus partidos. ¿Me explico? Yo haría esa, dejar 3 días de más. Y hacer una liga tipo NBA. Explícame eso más, Palulote, porfa, tío. Yo empezaría en 2 semanas con el copium de que reviertan a Spider-Man. A la final será Sari contra Mencho. ¿Te imaginas? No. Pero sí, este rollo, porque actualmente es eso, 51 personas, se queda bastante cojo el rollo. Entonces, no se me ocurre otro formato. Antes Mencho me dijo, hacer un suizo. Hacer un suizo, que está muy bien el suizo, pero como que no lo veo, tío. Porque el rollo liga está guay, pero... Eso, si tienen otro formato de torneo, otro formato de tal, lo podemos mirar sin problema, claro. ¿Yo dónde estoy ahí? Ion. ¿Tú estás? Aquí, grupo F. Pero claro, recuerda eso, recuerda que estos grupos no son definitivos, no son los grupos, ¿vale? Porque esto de aquí, luego siempre cuando empezamos la liga hacemos el roleo, ¿sabes? Venimos aquí, a participantes creo que es aquí, y barajamos la semilla 3 veces siempre. Entonces, claro, a ti te puede tocar en cualquier grupo. Lo de la Liga NBA no sería nada mal. ¿Vale? Entonces, cuéntenme a ver, porfa, el formato y lo miramos sin problema. Hoy es día como de eso, de ver un poco cómo lo hacemos. Porque de entrada no quiero empezar a pelo, vamos a decir. Rezaré para que mi grupo no me toque contra Jean Paul ni Mencho. Es que en la liga hay gente que... Ok, pero hay gente muy buena en la liga. 2 grupos. Hi Groot. Hi, welcome. 2 grupos y los primeros de cada grupo, los 4 primeros, o los 3, o los 8, como se evalúe, entran a playoff. Ah, ya. Claro, es que esos son muchos partidos. Claro. Esa es la movida. Y ha quedado patente, ha quedado claro que la gente tiene problemas. No entro a debatir los problemas. La gente tiene problemas para jugar 7 partidos. Ya tenía problemas para jugar 7 partidos cuando eran grupos de 8, ¿no? 8 personas en cada grupo, 7 personas por grupo. O sea, 7 partidos cada uno por grupo, ¿no? And I say, hey, what's going on? Hi, Groot. Entonces, claro, como que no lo veo. Tengo problemas, pero no los de los partidos. Claro, exacto. Es que el rollo es que el formato liga tiene que adaptarse un poco a las necesidades de la gente. La gente tiene que adaptarse a la liga y la liga tiene que adaptarse a la gente. Entonces, hacer eso así, o incluso 4 grupos, o yo qué sé, ¿sabes? Es que, mira, ejemplo. Yo no lo sé, ¿vale? Matemáticamente no lo sé, pero vamos a hacerlo. Eso es perdón, me confundí, en ajuste. Venimos aquí y yo qué sé, decimos... Son 56 participantes, vamos a decir que son 28, 14 por cada grupo. Vamos a hacerlo en 4 grupos, ¿vale? Esto de aquí, de que pasen 2, no, ¿vale? Lo cambiamos, pero... Por ejemplo, ¿sabes? Ya 52, si llegamos a 56 hoy, cerraría. Sí, si llegamos a 56, cerramos, sí. Sí, this is the way. Buenísima. Bienvenido. Sí, claro. Entonces, imagínate. Vamos a hacerlo como así, ¿no? A 56 vamos a hacer como a 14 personas por cada grupo. Should I ask a German friend of mine to join if you need people? Yeah, Groot. I was about to tell you, but I forgot it. Maybe you can ask. I was thinking also about your Discord. I don't know if I could do that. You think it's okay? If you can ask your friends, your German friend or whoever. I mean, we are lacking. We are lacking 12 people, but we can also start with 56 people. So 4 more is fine for us to start. So yeah.
International Slap League. Come on, yeah. Exacto. Iba a decir exactly y dije exactlo. Exacto. O sea que la movida es esta, que imagínate, o sea, los grupos así de grandes serían cada persona 13 partidas. Son demasiadas partidas. Yo tengo el horario de trabajo de Yo Juan de 9 a 9 y 15 AM. Que nos patrocine, ojalá. Total, que lo veo chungo esto. Esto lo veo complicado. Lo veo complicadito. Los grupos así de grandes. Entonces, el rollo este de aquí me parece que tiene más recorrido. Más recorrido. Porque de esta manera los grupos son más. Cada persona 6 partidos. Mantenemos el formato de 7 rondas, pero son 6 partidos cada uno. Cada una. Y en la liga anterior fue súper bien. En la liga anterior creo que hubo, no sé si 3 partidos que al final no se jugaron, ¿sabes? Y eso está de puta madre. Entonces, eso. Si hay 56 personas, a tope. Si no, pues vamos a ver qué hacemos. Hola Borja, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. O sea, no sé si no entiendo mal, la jornada 1 son 7 partidos contra el mismo rival. No. El rollo de los partidos, ¿vale? Es cuando los grupos estén definidos, que todavía no, ¿vale? Porro Pompón no está. Que yo sepa, no. Porro, no. No, es que yo creo que falta gente de los típicos. Es que a lo mejor ni siquiera se han enterado. A lo mejor simplemente no quieren. ¿Sabes? Un segundo. Vale. Bien. A lo mejor no quieren participar, que también lo entiendo, ¿sabes? Porque, a ver, al final es un compromiso. Yo entraría a la liga, pero empiezo los exámenes el lunes y estoy jodido. Sí. Por eso, Borja, no te preocupes. Es que todo el mundo, claro. Es que es eso, hay gente que está estudiando, gente que está de verano, gente que tal, y que el juego está cada vez peor. Es que no hay vuelta que darle tampoco. Y eso. Ha habido gente desengañada con la liga también. Esto ha pasado, ¿sabes? Gente que jugaba la liga y de repente ya no por cosas que han pasado. También se entiende, quiero decir. Todo suma al final. Entre unas cosas y otras, pues al final estamos un poco, pues... eso, sufriendo un poco, pues... Todo el rollo. Esta liga es lo mejor que hay, eso se sabe. Gracias, Borja. Hablo con él, pero eso... Es eso, si veo que no quiere, tampoco lo veo. No, claro que no. No, yo lo estoy diciendo en plan, porque no quiero empezar una liga sin suficiente gente para jugar la liga, porque esto de aquí, esto está feo. ¿Sabes? Empezar una liga sin todos los grupos al completo es un mojón. Entonces, claro, ahora estamos en un punto de 52 personas en el que podemos hacer 4 grupos de 13 o grupos de 6 ya no cuadra, porque son 6 por 8, 48, sobrarían 4 personas y no quiero dejar fuera 4 personas que han cumplido el rollo, ¿sabes? Entonces, yo la opción que veo ahora mismo es que esperar un poco, hacer un poco de tiempo hoy, explicar un poco cómo funciona la liga, muy resumidamente. Si no, esperar al lunes. Si el lunes llegamos a 56, de puta madre. Que llegamos a 64, damos volteretas. Grupo de 4. Ayer solo en stream subimos mucho, sí, por eso. Grupo de 4. Pasa solo uno. Hola, Mencho, ¿cómo estás? ¿Es aquí? Espérate. Aquí. Vamos metiendo spam. Sí. Entonces, grupo de 4 pasa 1. Etapa de grupo. Claro, ¿sabes lo que pasaría con esto? Que sería muy corta la liga. Madre del amor hermoso. Venga, grupo. Sería un grupo, espérate, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Seríamos 13 y 3 de repesca. Ya, ¿y cómo hacemos la repesca entonces? Un bracket.
y los 3 mejores clasificados pasan. Sería otro formato. Sería interesante. Habría que dar una vuelta, pero sería guay. Ya dice que es feo, pero una liga algo más exclusiva puede llamar más la atención. Me refiero a hacer un cupo cerrado en el que vaya a entrar la mayoría, pero hacer algo cerrado puede llamar más. Ah, ya. Como vender un poco la moto de plazas limitadas. Ya te entendí. Como te gustan los brackets, sí. Vamos metiendo spam de vez en cuando y todo el rollo. Sí, también. Es una opción buena. Entonces, el rollo es... Vamos a esperar. Vamos hablando de la liga un poco. Cosas que da igual el formato, que no van a cambiar y se las cuento. Luego, mira, por cierto, saben que, y así el formato siempre sería el mismo. Ya. Saben que ayer, al final del stream, cerramos. Pero así sería mejor que pasen mejor los 2 primeros y los 4. Y los 4, 6 mejores terceros. Pero claro, ese bracket sería enorme. Ese bracket sería enorme, Donatello. Porque si son 13 grupos y pasan los dos primeros, son 26 personas. Y el bracket es de 16 personas. Good morning. Hola, Ridan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Es verdad cómo quedó esa final. Vale, esa final la grabé. Y les dije ayer, yo la grabo. Si quieren que la veamos, la vemos. Incluso la podemos analizar, me parece interesante. Puede estar bien. Sin spoiler, claro. Hola, Sorquido, ¿cómo estás? Buenas. Y si no quieren verla, les digo cómo quedamos y ya está. Y les enseño el bracket, que tampoco... Pero me parece que puede estar guay. Yo hubiera subtado. Tú cállate, perro. No digas nada, ¿eh? Los primeros del anterior tienen sus puestos guardados y los otros se tienen que dar prisa al entrar. Las reglas se consolidan cada vez más y la liga cada vez se... Ya. Pero ponla, hombre. Sí. Vale. Ahora la ponemos, sí. Hombre, Ridan, por fin sale de la cueva. Ay, Dios mío. A ver, yo cada tanto actualizo. ¿Cuánta gente? 52. Yo juego. Arella está aquí y dice que juega. No, es broma. Yo sigo jugando al Diablo 4. Vale, pues mira, entonces lo que vamos a hacer es, si les parece, contamos rápidamente el formato. No sé si Groot, ¿are you here? Arella, métete en la Snap League para también explicarlo muy... Bueno, aunque yo ya se lo expliqué a él, de hecho, por privado, en inglés. Estoy en el acto final ya. Mira, por favor. No, yo en el primero. Arella y yo, de hecho, ayer empezamos a jugar un poco, otra vez. Hicimos una mazmorra, fuimos al tema cena. Arella se quedó intentando crear un personaje, una nigromante para jugar y se cayó el diablo. Fui yo. Me echó la bronca ayer Keyboard porque no me lo había pasado. Es que, tío, el puto Keyboard va volando. Es que el otro día, cuando estábamos ya en... Are we in time stress? Because I have interested people but they can join later today only. Okay. Groot. The thing is, we were going to start the league, the competition today, now, but we are lacking people. We are 52. Last season we were 56, and I think that is a okay number. The ideal is 64 people, but 12 people is like very difficult to achieve. So where are the people from last season? Yeah, people is in summer, people is studying for the final exams. So yeah. The game is also worse.
So we are have some trouble. So we are thinking in like postponing. I don't know. Starting the league later today while I am in stream, or maybe on Monday. So rescheduling, yeah. Delay. Thank you, Ridan. Gracias, Ridan. Delay. So yeah, the thing is, we are going with the flow. Let's say because at the moment we can't start. But of course, if your friends, your people, is only able to join later, if we are in a stream, we can do the ¿cómo se dice? Sorteo. Campbell? Sortation, no. the lucky wheel, yeah. Yeah, the thing is, I always do the groups online in stream. So the thing is, if we achieve 56 people like in the next 3 hours, we can start the league. But if we don't, we start the league on Monday, I think. Yeah. Thank you, Groot. Thank you. I know. Yeah. I am just trying to explain to you how the thing is working at the moment, because yeah, the thing is 52 people is not I don't know, optimal. Yeah, thank you. Real good, we need another tournament. Entonces eso, la movida, gente, es que Groot tiene gente. Groot tiene a Peña, ¿vale? Dice que ahora mismo nos va a apuntarse y todo el rollo. Entonces, claro, eso nos deja en la misma situación. Yeah. The thing is, the groups at the moment are not fitting, as Ridan says. Hola, Debe. Buenas. No, he need 64 minimum for the league. Yeah. Hola, Ciego. Hola, Debe. ¿Cómo estás? Bienvenido. La cosa es que en la edición anterior, con 56 lo hicimos, porque en vez de tener 8 personas en cada grupo, pusimos 7 personas en cada grupo y fue bien, la verdad. Entonces, estaría bien también ese formato, Ryan, ¿sabes? Formato 7 personas en cada grupo. No pasa nada, pero para eso también necesitamos gente, que es la movida. Para eso también necesitamos 4 personas al menos. Hola, Turumacto. Quería preguntarte si recomiendas unirse a la liga a cualquier jugador. Yo jugando desde el lanzamiento global y el formato me atrae, pero a la par me intimida, sobre todo la parte de hacer el ridículo. Hola, Toru. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Siempre decimos lo mismo. Todo el mundo se puede apuntar. Todo el mundo se puede apuntar. Todo el mundo. Da igual, tú no vas a hacer el ridículo. Quiero decir, todos hemos estado jugando, aprendiendo, mejorando. Y además en la liga hay gente de todos los niveles, quiero decir. No hay drama. O sea que sí, 100% puedes apuntar, sí, sin problema. A participantes de todos los niveles, correcto. Lo que dice Arella, ahora Arella. Next time tell me earlier that then yeah, of course, good. Yeah. The thing is, I wasn't expecting not reaching 56 people. You know? Yo intenté meter a un amigo y me decía, no me veo con nivel. Y mira, que indeciso, pero le pasa a mucha gente. Sí, la gente se intimida, sí. Salió un torneito, suerte, gente, suerte. Aquí nadie hace ridículo, esto ayuda a mejorar y además la gente aquí son muy simpática, nadie juega ni piensa. Claro, exacto. Quiero decir, es que no hay drama, de verdad. Hola, Darío, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. No hay drama ninguno, quiero decir. Lo que dice Baby Wing, nadie se va a reír de ti, nadie te va a decir, mira esto, mira no sé qué. ¿Sabes? No. Entonces, todo el mundo es bienvenido.
Lo único que hace falta aquí es tener una buena predisposición y cumplir los plazos. Y ya está. No hace falta ni tener todas las cartas, ni ser la mejor ni el mejor jugador de Marvel Snap del mundo, ni nada. ¿Sabes? Es solamente, pues, pasarlo. Hola, buenas. Abro un vídeo de Snap What the Fuck Moment y lo primero que veo es tu proceso de rostro. ¿Cómo? ¿En serio? Hola, Sento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y los pasos son muy flexibles, es ponerte de acuerdo y ya. Sí. Sí. Entonces, eso. Ya está. Que no hace falta nada. Solo cumplir las reglas y los plazos. Ya está. Así que no... Saliste en una que Estegron te jodió. Ah, sí, tío, la del puto Argonaut. Sí, esa fue buenísima. Igual es la primera ronda, es el único requisito, correcto. Hola, Rocha, ¿cómo estás? Bienvenido. Saben que el ridículo voy a hacer yo jugando todo el torneo con Mazo Pixel. Y corrígeme si me equivoco, pero la gente que no lleva mucho jugando y se apunta a la siguiente vez se nota un montón cómo va mejorando. Sí. Totalmente. Es que mira, o sea, yo de últimas, digamos, lo primero, por la puta cara. O sea, la movida es que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Asou, no, perdón. Isaí, la primera edición que jugó, perdió todas, creo. En la siguiente edición, ya no perdió todas. ¿Sabes? Es decir, hay un progreso, hay una mejora siempre. Y además, Isaí ha jugado torneos de estos suertos que dan puntos para clasificarse al mundial y toda esta movida. Y ha ganado el torneo. La última vez ganó. El torneo era de 8 o 16 Isaí. Creo que 16, ¿no? Puede ser mi ejemplo también. Hola, Draco, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí. 16, ¿sabes? Entonces, quiero decir, Isaí ha mejorado. Yo quiero pensar que en parte, gracias a la Snap League, entonces, quiero decir, aquí lo que se busca es eso, echar el rato, conocer gente bien, aprendes mejoras en el juego, porque es eso, es lo que digo, hay de todos los niveles. Entonces, la gente, que hay gente muy buena jugando aquí, hay gente muy top jugando aquí, y hay gente no tan top, hay de todo. La gente muy buena te pone las pilas rápido. Entonces, me voy a apuntar, estoy empezando. Hola, Jota, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, te puedes apuntar. De hecho, deberías apuntarte. ¿Cuánto antes? He perdido mi zarigüeya. Esto no puede ser. Inadmisible. Inadmisible, Draco. De ahí para abajo, si me he apuntado yo, no hay excusa. Claro, es que Asou, ¿tú cuánto tiempo llevas jugando? ¿Cuánto tiempo llevas jugando todo el juego? Quiero entrar. Hola, Guille. Es el momento. Uy, mierda, no sé escribir. Perdón. Ahora. El enlace de abajo. Nivel 1674, 3 veces lo he puesto en el chat. No me entero, perdón. No sé de cuándo, pero ese es mi nivel de colección. Asou, yo creo que llevaba como 3 meses, puede ser, jugando. Quiero decir. Pero solo tengo Bull 1, no sé qué tal se me dará. Muy bien, estupendamente bien. ¡Oh, baby! ¡Sí, señor! Solucionado, cara muy sonriente. Cara muy sonriente. Gracias, Draco. Gracias por los 4 meses, tío. Gracias por el apoyo. Gracias por el Prime. Muchas gracias. Gracias, tío. Un problema, una solución. De aquí rápido. Muy bien. Muchas gracias, tío. 3 meses y 1 semana será entonces. Pues mira, ahí lo tienes. Quiero decir que por eso no será. Entonces, gente, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a darle tiempo a la movidita, ¿vale? Por si alguien más se registra, lo vamos viendo. Vamos haciendo spam, vamos dándole cañita a esto. Vamos a esperar un poco. Si llegamos a 56, antes de que acabe el stream, arrancamos. ¿Les parece? Arrancamos y a correr. Si no, lo posponemos al lunes y a lo mejor al posponerlo al lunes llegamos a 64. Y eso, teniendo en cuenta que si lo retrasamos al lunes, seremos más flexibles con el tema de los plazos, ¿vale? Que yo creo que hay tiempo de sobra de jugar aún así, pero... ¿Vale?
Vale, voy a desconectar el stream. Cualquier cosa me decís por Discord, ¿no? Correcto, sí. Gracias, So. ¿Quieres que haga promo por un grupo de WhatsApp de una liga de solo Pool 3? A ver si se unen. O sea, el grupo de WhatsApp es de una liga de solo Pool 3. Claro, pero sí, por supuesto. O sea, ustedes hagan espanto lo que quieran. Pero claro, díganle que esto no es solo Pool 3. Vale, que aquí no hay... Aquí hay baneos por ronda. Pero que no hay límite de cartas, ¿vale? Que eso no sea un impedimento para ellos. Porque, quiero decir, a tope, pero... Ya. Y sin más, por supuesto, lo que dijo antes Balulote. Se lo comento, pero no lo voy a presionar. No presionen a nadie, quiero decir. Si la gente se quiere apuntar bien y si no, ya vemos qué hacemos, quiero decir. Aquí se van a ver Exacto. Sí, las rondas. Yo lo comento y ya, perfecto. Gracias, Orquídeo, tío. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo que está hablando de esto, de spamear, de poner tal, a Groot, a Sorquido, a alguien más lo dijo por allí, de ponerlo no sé dónde. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Vale, entonces, vamos a dejar esto abierto, ¿vale? Vamos a hablar sobre la liga un poco, el formato de la liga. Luego vemos el vídeo que pasaron. Ya me registré a darle. 53. Gracias, Guille. Perfecto. Guille Matos está aquí. Se puede seguir jugando solo por 3 en la liga. Así, claro. Exacto, sí. Cada uno con lo que le dé la gana. Es lo bonito. Plátano de Canarias debería estar pronunciando esto. Sí, ya. Ya esos cabrones pasan de mi culo. Bueno, entonces, la movida. El formato es muy sencillo, ¿vale? Vamos a decir que llegamos a 56 personas, ¿vale? 7 personas por grupo. Tendré que pasar las fotos de promo a todos para que promocione. Sí, total. Es eso, tío. Es eso. Es que yo creo que según está montado el formato actual, no hay mucho tiempo de una liga a otra. Y eso puede ser problemático. Eso siempre ha sido problemático, creo. Pero claro, antes no era no quedaba tan patente el problema porque había más gente, creo yo, interesada en el juego y en participar en torneos. Ahora el juego, lo que he dicho hace un rato, el juego está cada vez un poquito más de capa caída. Verano, exámenes, vacaciones, movidas y como que todo suma al final. ¿Sabes? Entonces, ¿tú qué verías del Marvel Snatch si fuera Second Dinner? Yo iría directamente al tema monetización. Me parece que es muy agresiva y me parece que cada vez la brecha entre la gente que paga y la que no paga es mayor. Y si te pasas por el podcast, haz promo. Ah, pues sí. Sí, no creo. No me han dicho nada, ¿vale? Esto es un spoiler a la inversa, pero no me han dicho nada, así que no creo. Vamos a dar una vuelta y ver mejoras. Sí. Hay como que darle un aquello, sí. Para próximas ediciones. De hecho, después de esto, me parece que sí, exacto. Me parece que va a haber que hacer un retoque en términos de... No sé si... Porque claro, luego en julio, si esto fue en junio, en julio, la perspectiva me parece que es peor. Y en agosto peor todavía. Sí, entonces me parece que va a haber a lo mejor que hacer una pausa o alargarlo mucho en el tiempo. Sí, lo que dice Straco, algo así. No sé, algo habrá que hacer. Esta ya sí, esta ya vamos a tope. Pero la próxima a lo mejor hay que darle un proceso ahí. Un tiempo de stand-by. A lo mejor. Un propósito aumenta el hype para la próxima. Sí, total. Me parece que es necesario. Sí. Pero bueno. Vamos a centrarnos, porque si no me lío. La movidita, ¿vale? El formato es muy sencillo. Grupos pasan... Vamos a partir de la premisa de que son 56 personas, ¿vale? Y que pasan 2 de cada grupo. 7 personas por grupo, pasan 2. ¿Qué 2? Los 2 mejores. Las 2 mejores. Fuera, ¿vale? Entonces, cada persona tiene 6 partidos, ¿no? El lado oscuro tiene que jugar contra todos estos. Ejemplo, ¿vale? 6 partidos. 6 partidos divididos en 7 rondas. ¿Vale? Lo divide en 7 rondas porque... Aunque sean 6 partidos por cada persona, no puede ponerlo en 6 rondas, como que no cuadra, ¿vale? Entonces son 7 rondas. Entonces todo el mundo tiene una ronda que no juega. ¿Vale? Esto, insisto, aplicado únicamente al formato de 56 personas. Todo el mundo tiene una ronda que no juega. Por ejemplo, el lado oscuro, que es fácil de ver porque es rojo. ¿Vale? El lado oscuro, ronda 1, ronda 2...
ronda 3, ronda 4, ronda 5, ronda 6 no juega. ¿Vale? Rojo, exacto. Comunista. Que nos comen los rojos. Pues, ¿vale? Entonces, la movida es esa. ¿Y por qué esto es importante? Por el tema esto. El tema de los plazos de la liga, ¿vale? Porque la liga está dividida en hitos. ¿Vale? En hitos. Hay un hito que es del día 9 al día 21 y hay otro hito que va del día 22 al día 30. ¿Vale? Pum, pum. Esto, claro, esto teniendo en cuenta que empecemos hoy. Ya veremos. ¿Vale? Todo eso cójanlo con pinzas. Vale, entonces, el hito primero son las 4 primeras rondas. Eso implica ronda 1, 2, 3 y 4. Estas 4 de aquí. Estas 4 primeras rondas tienen que jugarse. El primerito, correcto. Tienen que jugarse antes del día 22. ¿Vale? Termina el día 21 por la noche. Pues antes del día 22 hay que tener jugadas sus 4 primeras rondas. En este formato, depende de la suerte o de lo que coincida, tendrás 4 partidos, porque tendrás un partido en cada una de las primeras 4 rondas, o no. Busquemos un ejemplo. Mira, Isaí. Isaí tiene partido en ronda 1, partido en ronda 2 y no tiene partido en ronda 3. ¿Vale? Pero sí en ronda 4. Entonces, Isaí sería una de esas personas que de las primeras 4 rondas solo tiene que jugar en 3 de ellas. ¿Vale? Esto está aquí. Ya estoy suscrito. Perfecto, Jota. Muchas gracias, tío. ¿Vale? Eso está aquí. No tiene... ¿En qué momento se va la partida? Porque estoy en el trabajo ahora. No, claro. El tema de las partidas es que es flexible. ¿Vale? Todo el mundo tiene que estar en este Discord. ¿Vale? El Discord del canal, el Discord de la comunidad, es ahí. Entonces, en ese Discord, cada persona tendrá un rol de la liga, cada persona tendrá un rol de su grupo concreto, cada persona estará en un canal con la gente de su grupo. En este caso, en el grupo A, que estos grupos no son definitivos, recuerden, ¿vale? En el grupo A estaría esta peña. Y entonces, por ejemplo, Isaí tiene partido con el lado oscuro. Isaí va a Discord, o el lado oscuro va a Discord, @ Isaí. Máquina, ¿cómo lo tienes hoy? ¿Cómo lo tienes mañana? Yo puedo mañana a esta hora. ¿Tú cómo? Y ya está. Se cuadra, ¿vale? Se pone así para que sea flexible, para que todo el mundo pueda jugar sus partidos en un momento u otro, porque al final todo el mundo puede coincidir en un momento. Y ya está. Es eso, ¿vale? Siempre me gana, quítalo de ahí. Sí, el lado oscuro es muy bueno, por ejemplo. Es una de esas personas que juega muy bien al juego, ¿vale? Entonces, no hay más. No hay más. Nosotros estaremos en Discord dándole los toques. Gente, recuerden, quedan 4 días, quedan 5 días, quedan 6 días, queda una semana para que termine el primer hito. Asegúrense de jugar sus partidos pertenecientes a las rondas 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ya está. Es que no hay más. Cuando ustedes acaben sus partidas, ¿vale? Captura de pantalla. Captura de pantalla. Vienen aquí al Discord, se los voy a enseñar. It's Dani Joaquín. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas, ¿dejarás el bot para verlo después? Perdona, pero me apunté por un amigo y me pareció divertido apuntar. Sí, a tope, a tope. Sí, perfecto, gracias por apuntarte. Sí, el bot después siempre, sí. Lo que pasa es que Twitch me toca los cojones bastante y no me autopublica los bots porque dicen que uso música con copyright. Cosa que es mentira. Es esta música que está sonando. Es gratis, es sin copyright. Lo pone en el vídeo de YouTube que es, o sea, es de la biblioteca de música sin copyright de YouTube, pero bueno. Total, que tengo que publicarlo yo. Así que sí. Esperen un poquito cuando acabe el streaming y estará disponible. Espero acordarme. Es decir, 2 semanas para 4 partidas. Hace fácil entonces. Claro. ¿Cuándo inicia la primera partida? Cuando arranquemos el sorteo de grupos. De momento estamos esperando a ver si llegamos a 56 personas. Pero ahora mismo, 54. Nada, a tope. Sin problema, Dani. Entonces, claro, primero tenemos que esperar a que se llene y después lo que hacemos es hacer el sorteo de grupos, como siempre. Vale, entonces es muy sencillo, se lo voy a enseñar aquí, para que vean.
La movidita. 5-4 como el Spider-Man. Ay. Eso fue duro, Isaí. La movida es esta. ¿Vale? Ven esto de aquí. Grupo A, grupo B, grupo C, no sé qué. Cada uno estará en su grupo. Cada uno estará en su grupo. Y ya está. Aquí vienen, hablan con sus colegas, no sé qué, esto, lo otro, blanco, negro, azul, no sé qué, cuando pueden, tal. ¿Me podría apuntar? ¿Cómo hay que hacerlo? Hola, Emi. Sí, te puedes apuntar. Bienvenido, bienvenida. Aquí, en el último enlace. En el enlace de abajo, ¿vale? Te puedes apuntar sin problema. Vale, y entonces, aquí, yo por ejemplo, yo soy Isaí y tengo un partido con el lado oscuro. @helado, que no está aquí, ¿no? Pero ya me entiendes. Helado oscuro. Máquina, ¿cuándo puedes jugar? Yo puedo hoy. Yo puedo hasta ahora. Yo puedo en este rango. Yo tal. Vale, proponen, importante, pero recomendado. La verdad, poner tú una fecha, vamos a decir. Poner tú un día, una hora. Y importantísimo. Importantísimo. Por ejemplo, voy a nombrar yo a Arella, porque está, o sea, es mi pareja, hasta aquí, no hay problema de que la nombre, ¿no? Y entonces yo le digo, Arella, ¿cuándo, no? ¿Cuándo te viene bien? Yo puedo dentro de 2 horitas, más o menos. Tendría 3 horas para jugar el partido. Guiño. Corazón. ¿Vale? Ejemplo. Y entonces, Arella, si Arella me quiere responder, debería responderme usando esto. ¿Vale? Esta movida, cuando quiera mamol. ¿Ves? Ejemplo. ¿Vale? Entonces, os gano todos, correcto. ¿Ves? Porque de esta manera, cuando yo le pongo @Arella, cuando yo pongo @Arella, le salta a ella un 1 aquí. Le avisa. Si ustedes ponen esto, ¿qué pasa? ¿Quién juega? ¿Quién juega? Esto no lo lee nadie. No lo leo ni yo. Esto de aquí, no, esto no. Esto no funciona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se intenta dar flexibilidad en términos de cuándo jugar las partidas. Queda uno. Buenísima. Pues entrar a Discord, basta. Sí, a ver, tienes que entrar a Discord. Tienes que registrarte. Tienes que registrarte aquí primero. Hola, Cetro, ¿cómo estás? Bienvenido. Tienes que registrarte primero aquí, en el último enlace, Emi. Y luego tienes que entrar a Discord. ¿Vale? Si no, imposible. Ejemplo de no mensaje para la liga. Correcto, ¿vale? Mira lo que puso aquí John. ¿Vale? Tienes que registrarte en Chalongue, si no, imposible. ¿Vale? En el enlace de abajo, en el último. Registro abierto hasta el día 9. Pues ahí. ¿Vale? Esto de aquí, este mensaje es una mierda. Esto no lo lee nadie. Nadie. ¿Por qué este mensaje es una cosa socorrida que sucede a veces? Otro ejemplo de no mensaje. ¿Quién puede? Yo hoy puedo. Exacto. Esto es otra mierda, ¿vale? No hagan esto. ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué la gente hace esto? Porque se intenta dar flexibilidad. Porque tú, claro, el primer hito, el primer grupo de partidos que hay que jugar son las 4 primeras rondas. Rondas 1, 2, 3 y 4. Claro, en cualquier orden. ¿Vale? A lo mejor a ti, Isaí, no te cuadra con el lado oscuro, pero sí que te cuadra con EB-Win. Entonces tú puedes ya jugar tu ronda 2. ¿Vale? Mientras ustedes tengan jugadas las rondas 1, 2, 3 y 4 antes del día 22, todo bien. Esa es otro componente, vamos a decir, de flexibilidad. Aloha, piratillas, ¿cómo les va? Hola, caballero, ¿cómo estás? Bienvenido. En la pasada aún había gente que escribía sin dirigirse a nadie, correcto. Vale. Ejemplo. ¿Para cuándo partida? Alguien hoy. En un rato puedo. Nunca más se supo. Correcto. ¿Cómo va el torneo? Ha pasado, sí. Estamos esperando a ver si la gente se registra, porque todavía no llegamos al cupo. ¿Sabes? No llegamos al tal. Somos 55. Con una persona más podríamos empezar. Lo ideal son siempre 64. Siempre 64 es lo ideal. Pero como no llegamos, pues... Eso. ¿Tú qué tal, caballero? ¿Cómo estás, tío? Vale, entonces, esto de aquí. Y
cuando se acuerden los partidos, ¿no? La comunicación tiene que ser por aquí, ¿vale? Por favor, comuníquense a través del grupo. Yo sé que a lo mejor hay mucha gente hablando al mismo tiempo. No pasa nada. No pasa nada. Da igual. Creo que ya lo he hecho, soy nuevo y no sé si lo he hecho bien. Vamos a tope, vamos a verlo, Emi. Ahí está, 56 personas, perfecto. Tormenta, perfecto. Ahí está, fino. Pues vale, ahora tienen que entrar al Discord. Gracias, gente, gracias por llenar el rollo. Vamos a esperar un poco, porque a lo mejor, como, no sé, la gente está participativa, a lo mejor llegamos a 64, yo qué sé, no sé. Vamos a esperar un poco, ¿vale? ¿Les parece? Esperamos un poquito y ya tal. Seguimos explicando la movida. Pues bien, la verdad estoy vicenciando el Diablo 2. Es que el Diablo 2 es un buen juego, sí. Sí. Otro mensaje que es un nono. Hoy puedo a las 10. ¿A las 10 de dónde, Mari Carmen? Correcto. Recuerden, hay gente de LATAM. Hay gente de España. Quiero decir, ¿vale? Hagan el esfuerzo de poner un horario más o menos concreto. Esto es todo por el bien de todos, en realidad. Es muy sencillo, les lleva muy poco. O incluso soy de México, soy de no sé dónde. Mi horario es GMT menos 4. O yo qué sé. De Corea, a lo mejor hay gente de Corea. De Alemania seguro. De Corea no estoy seguro si hay gente. Pero aquí en el canal sí. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Horario de Torremolinos, correcto. Vale. Entonces, eso. Pondrás en YouTube un vídeo explicando todo. Estoy perdido de cómo habría que hacerlo. Ya hay un vídeo en YouTube. Aparte, o sea, aquí está toda la información está aquí, ¿vale? Toda la información está aquí. Todo está aquí. Aparte, hay un vídeo en YouTube de la edición anterior que aplica para este, ¿vale? Está todo aquí. El vídeo es largo de pelotas, ¿vale? Pero está ahí. Por si quieren ir saltando, ir para adelante, no sé qué. Yo creo que si se leen esto una vez, yo creo que lo entienden. Si aún así no lo entienden, por favor, me lo dicen, ¿vale? Charigüeya, me mandan un mensaje privado si quieren. Me lo ponen por aquí, por el bar de Luke, ¿vale? Por la discusión. No entiendo esta regla de aquí no me cuadra, tal. ¿Vale? Sin problema. Pero ya verán que es muy sencillo. Lo que pasa es que son como un par de cositas que a lo mejor te descolocan. Es entendible, lo entiendo sin problema, ¿vale? ¿Están por casualidad las partidas de la liga pasada en YouTube? No, todavía no, Cetro, todavía no. Las estoy subiendo, tío. Las estoy subiendo. Tengo subidas ya todas las de la primera edición, pero es que es mucho curro, tío. Sí, estoy en ello. Ustedes no se preocupen que cuando las suba, aviso. De momento, las que están aquí. Las que están publicadas están aquí. Las otras están en reserva. Hola, Eric, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Vale, entonces, otra cosa. Otro detalle importante. La gente que participa en la liga, ¿vale? Tiene que estar en Discord. Tienen que entrar a Discord. Importante. Si no, es imposible porque toda la comunicación es por ahí. ¿Vale? Toda la comunicación es aquí, a través de los grupos. Entonces, la gente que se haya registrado en la liga, ¿vale? En Chalongue, tiene que venir aquí y darle aquí. Hola Garba, ¿cómo estás? Bienvenido. Vale, por favor, denle aquí. Porque de esta manera automáticamente se te asigna un rol liga. ¿Vale? Y entonces yo después puedo ponerte un arroba liga. ¿Vale? Y entonces yo solo notifico a la gente, bueno, haré ella o yo, notificamos únicamente a la gente que participa en la liga, para no poner un arroba everyone y que todo el mundo que hay aquí, más de 300 personas, se entere de que gente, que se acaba el plazo, ¿sabes? No. Le di al botón rojo, perfecto, gracias Eric, tío. Vale. Registrarse en Chalongue, meterse en el Discord, darle a este botón. Ya está. Esas tres cosas tienen que hacer para poder participar. Ya está, no hay más nada. Luego ustedes no se preocupen después, que nosotros les avisamos. Porque después cada persona tendrá su rol de grupo, ¿vale?
Por ejemplo, Isaí. Isaí, vamos a decir que está en el grupo A, ¿vale? Mira, Isaí ya hizo lo del botón. ¿Vale? Entonces venimos aquí y le asignamos el grupo A, por ejemplo. ¿Vale? Le asignamos el grupo A y para adelante. Ya está, listo. Por ejemplo. ¿Vale? O grupo B o grupo C o lo que sea. Cada persona con el grupo que sea. Y entonces después, Arella o yo venimos aquí y ponemos grupo A, por ejemplo. Y entonces tú que estás en el grupo A te enteras de la movida. ¿Vale? Es muy fácil. Es muy fácil. Entonces, lo dicho, ustedes vienen aquí. Cuando salgan los grupos, que todavía no han salido los grupos, se sortean los grupos y entonces tendrán sus partidos asignados. Y ya está. Tengo partido con Isaí. Estupendo. Vas al Discord, lo pones aquí. Isaí, @Isaí. ¿Cuándo puedes? Yo puedo aquí. ¿Vale? Entonces, eso, importante. Nombren a la gente. No encuentran a alguien en Discord porque no es el mismo nick. Me nombran a mí. @Sarigüeya. Tengo partido contra Helado Oscuro, pero no tiene ese nick aquí en Discord. No lo encuentro en Discord. No te preocupes, yo te lo soluciono, ¿vale? Me nombran a mí, pero nombren a la gente. Importante. No pongan mensajes al aire. No pongan mensajes al aire. Es importante no poner mensajes al aire, porque los mensajes al aire no los lee nadie. Nadie los mensajes. Otra opción. Tú eres Isaí y tienes partidos contra Helado Oscuro, Ivy Win y Lion Blue, ¿vale? Y tú, a ti te da igual con quién jugar. No pasa nada. Estupendo. Vienes aquí, @Isaí, @Lion Blue, ¿vale? A todo el mundo, del tirón. Ivy Win, ¿vale? O no está aquí Ivy Win, pero vamos a decir, ¿no? A quien sea. John, ¿vale? Tito, quien sea. Gente. Y entonces aquí sí puedes poner el mensaje de gente. ¿Quién puede hoy? Yo puedo a esta hora. ¿Vale? Pero nombras a todo el mundo que está interesado. Si tienen otro nick en Discord, como yo, el primer mensaje del grupo pongan que tienen otro nick. Exacto, por ejemplo. Es verdad, Garba siempre hace eso. ¿Vale? Esa es buena. Cuando el sorteo de grupos esté hecho, cuando ustedes estén ya con el grupo localizado, ya tienes el grupo asignado, puedes venir a tu grupo B, y dices, gente, buena suerte a todo el mundo. Yo en Chalongue soy no sé quién. Entonces ya la gente tiene localizada. ¿Vale? Es muy fácil, de verdad. Es muy sencillo, muy sencillo. Entonces el procedimiento es ese. Vienen a Chalongue. Les pongo arroba y les vendo correcto. Hola Peter, ¿cómo estás? Bienvenido. Vienen a Chalongue, miran sus partidas. El enlace siempre será este. Ustedes no se preocupen que nosotros le ponemos toda la información. Siempre será este el enlace. Buscan la partida. Vienen, aquí están los puntos que van ganando. Aquí tienen los partidos. Pues mira, hoy puedo jugar una partida nada más. Voy a ver quién de esta gente puede. Yo soy Lion Blue. Vale, @Alejandro, @Helado Oscuro, @Ibywin, @Isaí. Gente, yo puedo ahora. Tengo 2 horas para jugar. ¿Quién puede? ¿Alguien puede? ¿Ah? No te contestan, no pasa nada. Ya te contestarán. No leí tu mensaje, perdona. Pero importante. ¿Vale? Importante, siempre importante. Por favor, mencionen a la gente con el @. Mencionen a la gente con el @. Y cuando vayan a responder a esa gente, esto de aquí, por favor, esto es para que haya... porque es que si no, el Discord no te notifica. El Discord no te dice nada, no te dice, no, aquí notifica. Aquí notifica, porque estás respondiendo a Isaí directamente. Isaí te nombró, jugamos hoy y tú le contestas, Isaí, no vi tu mensaje. Isaí, vi tu mensaje, pero no pude responderte. ¿Qué te parece mañana? ¿Sabes? No. ¿Qué? Upu. Kawaii de Sunne. Beautiful Onion, ¿cómo estás? Bienvenido, bello. Muchas gracias por los 26 meses, Beautiful Onion. Gracias por tanto apoyo, tío. Gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Si tienen más dudas, pregunten. Sin problema. ¿Vale? Y cuando haya acabado la partida, tú, Isaí jugó contra John. Acaba la partida. Si le respondes al mensaje, no le llega la notificación. ¿Cómo? A mí sí me llega.
una pregunta. Ah, no, sí. Claro. A eso voy. Sí, a eso voy. Sí, a eso voy. Por eso digo, es importante que pongan el arroba o que contesten. Así. Porque si yo le digo a Arella, arroba Arella, y Arella no me responde a mí, Arella pone aquí cuando quieras mamol, pero a mí eso no me llega, yo no sé. Registrado, aunque creo que soy el primero en la lista de espera. Guarmitón, gracias por unirte, bienvenido. Si llegamos a 64, ampliamos el cupo, sin ningún tipo de problema. Ojalá llegáramos a 64. Gracias por registrarse. Se pueden seguir registrando, sin problema ninguno. ¿Está aquí? Se pueden seguir registrando. Por favor. O sea, si llegamos a 64, vamos, damos volteretas aquí. En el celu tienen que clicar el mensaje y aparece responder. Correcto, sí. Total, lo que dice Garba, mira, se los voy a enseñar. A ver si mi cámara infernal me lo permite. Pero se lo enseño, ¿vale? Vienes a Discord. Vienes aquí. Vienes aquí. ¿Vale? Aquí. Vale, no sé si se ve. Esta conversación es la conversación que teníamos ahí hace un momento, la que les estaba enseñando hace un momento, ¿vale? Pues tú dejas el dedo pulsado aquí, en el mensaje que tú quieres responder, lo dejas pulsado, ¿vale? Y te sale eso. Y te sale eso de ahí. ¿Ves? Yo dejé pulsado con el dedo el mensaje concreto y me sale eso. Primera cosa que sale, creo es. Sí. Primera cosa que sale. Responder. Se lee al revés. No preocuparse. ¿Un problema o una solución? La primera cosa que sale es. Pone eso. Pone responder. ¿Vale? Responder. Le dan a responder. ¡Pum! ¿Qué pone ahí abajo? Respondiendo a Arella. Respondiendo a Arella. ¿Vale? Ya está. Ya está. No hay, o sea, no es difícil, no hay drama, no nada. Simplemente acuérdense de hacerlo. ¿Vale? Acuérdense de hacerlo. Porque es eso, lo que digo siempre. Todo el mundo tiene cosas que hacer. Todo el mundo tiene una vida, todo el mundo tiene responsabilidades. Tiene ocio, tiene familia, pareja, estudios, trabajo, los niños, la niña, lo que sea. ¿Vale? Entonces, si nosotros usamos las herramientas que nos da Discord, es más fácil que la cosa fluya. ¿Vale? Total. Vamos a actualizar por si acaso, yo qué sé. Llegamos a tal. Vale. Entonces, ¿hay alguna pregunta más acerca del tema de las rondas y no rondas? Recuerden que hay un plazo, ¿vale? Hay unos plazos. Si la liga finalmente empieza hoy, que sí, ¿vale? Tendremos desde hoy hasta el día 21 de junio, ¿vale? 21 de junio por la noche, ¿vale? Es decir, tienen hasta el día 22 casi para jugar sus 4 primeros partidos. El primer hito que pone ahí son los 4 primeros partidos, ¿vale? Las rondas. ¿Quién hizo tremendo diseño? Este señor. Sí gana debe. Tremendo máquina. Vale, la liga está dividida en 7 rondas. ¿Vale? 7 rondas. 7 rondas, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho por la experiencia es dividir las rondas en 2. De la ronda 1 a la ronda 4, primer hito, primera marca, vamos a decir, ¿no? Momento que ponga esto así otra vez. De las rondas 5 a las 7, segundo hito. ¿Vale? Esto es lo que pone aquí. Fin del primer hito de la fase de grupos y luego fin de fase de grupos que implica el segundo hito. ¿Vale? De las rondas 1 a la 4 hasta el día 21 de junio. De las rondas 5 a 7 hasta el día 30. ¿Vale? Ya está. No hay tal. No hay más drama. ¿Vale? Entonces, ustedes vienen ahí, se ponen de acuerdo a través del Discord con sus rivales, a través de su grupo concreto, y luego cuando acaba la partida, alguien saca una captura de pantalla. Y esa captura de pantalla se pone en este canal, reporte de partidas.
¿Vale? Y Arella se encarga de actualizarlo. Fin. ¿Vale? Eso, ese es todo el proceso para los partidos. ¿Vale? No hay... No es, me parece que no es complejo. ¿No? Es asumible, creo. Vienen aquí y ya está. Si pueden, por favor, si ustedes pueden coger este formato, ¿vale? Mejor que mejor. Ejemplo. Tu grupo, ¿qué grupo es? ¿Y qué ronda es el partido? ¿Vale? Quiero decir, si el lado oscuro y Yuko jugaran, sería grupo A, ronda 4. ¿Vale? Entonces tú vas allí y pones la captura de pantalla y dices, vale, esto pertenece al grupo A, ronda 4. Y ya está. Vienes a Discord, lo pones aquí y fuera. Vale. No tiene mayor cosa, la verdad. Vale. Hay gente que se olvida. Por ejemplo, aquí Pelorote no puso el grupo. Aquí Enako no puso la ronda que era. ¿Sabes? No pasa nada. Pero si pueden hacerlo, a nosotros nos simplifica el problema. Vale. Tengo que poner ronda y los cubos para que Arella no trabaje tanto, aunque a veces me olvido. Sí, porque hay veces que como que no se ve claro y hay que contar y la movida. Todo se agradece. Mira, aquí Darson lo puso todo. Lo puso todo. Pero toda información es buena, ¿vale? Y ya está. O sea, este es el proceso. Le quito un punto para ponerlo más. Este es el proceso, ¿vale? No hay más. Eso, no me parece complicado, la verdad. Pero entiendo que pueda aturullar. Yo lo veo fácil porque yo lo he organizado. Yo he puesto las reglas y yo lo llevo haciendo pues con 5 meses. Y para mí es muy sencillo. Pero a la gente que llega nueva especialmente, es como a lo mejor mucha información y un barullo. Lo entiendo, ¿vale? No hay problema. Insisto. Me ponen una arroba, me mandan un mensaje privado, me preguntan lo que sea y les contesto sí o sí, sin fallo, ¿vale? ¿Ok? Vale. Entonces, el tema rondas creo que está zanjado. Pero se me estaba pasando un detalle importante, que es un girito que tenemos aquí en la liga que me parece que le da un cierto sabor, un cierto flow, y me gusta. Y quiero compartirlo con ustedes porque en esta edición lo vamos a repetir. Una cosa que me gusta mucho. ¿Qué cosa es esa? Los baneos. ¿Vale? ¿Qué son los baneos, Sari? Baneo de cartas. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Nosotros venimos a esta página. Ponemos el último parche. ¿Vale? Ponemos Ranked. Collection Level creo que era 3000 o más. Creo que era el formato, lo pone aquí. ¿Vale? Y entonces... Así, rangos era del 80 a 100, ¿eso está bien? ¿Vale? Y entonces ordenamos las cartas. Estos son estadísticas de cartas. ¿Vale? Ordenamos las cartas por su win rate. Cartas de manera individual. Entonces, en esta página hay 3 maneras de ordenar las cartas por su win rate. Por el win rate de una carta cuando se lleva en el mazo. El win rate de una carta cuando robas esa carta. Y el win rate de una carta cuando juegas esa carta. Son 3 win rates diferentes. Nosotros venimos aquí, ordenamos por el primero, ¿vale? Y cogemos cartas dependiendo de cuántas veces han sido jugadas. Es decir, ponemos como un límite. Vamos a decir que ponemos el límite en 3000, ¿vale? En Games Sim, quiero decir, ¿vale? Por ejemplo... Estegron, Electra, Domino no contarían para esa estadística, vamos a decir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, 3000, vamos a decir que 3000, ¿vale? Pues entonces cogeríamos Falcon, The Thing, Cíclope, The Collector y Abomination, ¿vale? Estos son 5 cartas. Las 5 cartas con mayor win rate que al menos se han jugado 3000 veces, ¿vale? En 3000 juegos. Y se ponen en una lista. Luego se ordena en esta columna. Se ordena otra vez. Y se cogen las 5 siguientes. Es decir,
no se repiten, ¿vale? Por ejemplo, en la lista anterior estaba Falcon y estaba The Thing también. Estaba Cíclope. Entonces, esas no se cogen. Se cogería Hulk, que creo que no estaba. Se cogería Jeff. Se cogería Galactus. Se cogería Thor. ¿Ven por dónde voy? Y luego la última columna. Y lo mismo. Hela, por ejemplo. Null, por ejemplo. Galactus ya estaba. Muerte, por ejemplo. Apocalypse. Kid Monkey. Vamos a decir, ¿no? Lo he hecho así a voleo, pero más o menos. ¿Vale? Y entonces tenemos 15 cartas seleccionadas. Las 15, comillas en el aire, las 15 cartas con mayor win rate. Que no es así, pero ya me entienden, ¿no? Y de esas 15 cartas se hace un sorteo de los baneos. ¿Vale? Usamos una movida que tengo que tener por aquí en algún lado. ¿Vale? Ahora van a ver aquí los entresijos. Tito me puso esto de aquí. ¡Pum! ¿Vale? Y entonces se pone una lista, se ponen todas en una ruleta. ¿Vale? Se ponen 15 en una ruleta. Y ponemos la música de la ruleta y toda la movida, ¿vale? Y entonces, como ya sabemos que hay 7 rondas, lo que hacemos es que para cada ronda en específico, se banean 2 cartas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí ahora mismo, en la rueda, ahora mismo solo hay Galactus, Jeff y Death, ¿no? Vamos a decir que vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Hacemos el sorteo para la ronda 1. Para la ronda 1, ¿no? Aquí habrían 15 cartas, porque estamos empezando el sorteo. Hay 15 cartas. Jeff, estupendo. Para la ronda 1 no se puede jugar Jeff. Lo quitamos y hacemos otro. ¿Vale? En la ronda 1 no se podría jugar ni Jeff ni Galactus. ¿Vale? Y ya está. En la ronda 1 no se puede. En la ronda 1 nadie de ningún grupo, nadie puede jugar ni Galactus ni Jeff. ¿Ven por dónde voy? Pues claro, ahí teníamos 3 cartas nada más. Pero cuando hagamos el sorteo tendremos 15 cartas. Y entonces, eso. Las 2 primeras cartas para la ronda 1. Las 2 segundas cartas para la ronda 2. Y así hasta la ronda 7. Sí, es verdad. Los baneos del mes pasado, es verdad, es verdad. Mierda, no los tengo aquí, tío. A ver. Voy a buscar en las conversaciones con Debe, que es la persona que los hace nuevamente. Porque claro, eso se hizo hace tiempo. Claro, los baneos son a sorteo. Ah, a lo mejor están aquí, es verdad. O los quité. Creo que los quité, tío. Baneos liga, creo que era, ¿no? Sí, ahí está. Sí. Los quité. Hice mi trabajo demasiado bien esta vez. Pero no se preocupen que los tengo aquí. No están, no. Espera. Espera un momento que los tengo. Vale, aquí está. Listo, fino. Ahí lo tienen. Vale, y quedaría algo así. Nuevamente, este trabajo es de Debe. Es increíble, es muy bonito. Por favor. Sí gana Debe. ¿Vale? Quedaría algo así. Se sortea y quedan en cada ronda 2 cartas que nadie puede usar. ¿Vale? Y suelen ser cartas buenas. Me tengo que ir, cualquier cosa, ¿me lo vas a decir? Sí, no te preocupes. Listo, Donatello, sí. Ustedes no, o sea, si ya están registrados y están en Discord, no tienen nada que hacer más. Esto ya es cosa mía. ¿Vale? Quedaría algo así. Y esta información, aparte de en esta imagen, se recoge aquí. ¿Vale? Se recoge aquí después. Entonces, ustedes tienen sus partidos, se organizan por su grupo, chequean los baneos en el canal baneo y ya está. Juegan sus partidos, reportan sus partidos aquí y fuera.
Vale, eso es todo. Ese es todo el percal. No hay más nada. No hay más nada que hacer. Vale. Si tienen dudas, me lo dicen sin problema. Me ponen un @ me ponen un mensaje privado. ¿Sabes? Me perdí la parte de reportar partido. Aquí. Esto de aquí. Vienes a este canal, reporte de partidas, y pones la captura de pantalla. Y si puede ser, me dices, vale, este partido es del grupo E, la ronda 7. ¿Cómo sé qué grupo es y qué ronda es? Vienes aquí. ¿Qué pone aquí? Tú eres Peter. ¿Cómo te llamas tú aquí, Peter? ¿Te llamas Peter también aquí? Peter Mago. Ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo porque todavía no hemos hecho el sorteo de grupos. Peter Mago juega contra Balulote. Grupo E, ronda 1. Vale, estupendo. Tú sacas una captura de pantalla. Vienes aquí y me pones Grupo E, ronda 1. Pum, captura de pantalla. Si lo ponen así, mejor todavía. Pero si no, no pasa nada. Pero si pueden poner grupo y ronda, ya está. ¿Sabes? Es muy fácil, muy fácil. Captura de pantalla con el resultado, grupo y ronda. Y ya está. Y Arella se encarga de actualizar el chalongue. Hola, Naco guapo. Bienvenido. ¿Qué hago si veo que el rival me jugó una carta baneada? Gracias por esa pregunta, Garback. Las cartas baneadas no se pueden jugar, ¿vale? No se pueden jugar. Tú puedes jugar una carta baneada por error, te confundiste, no la juegues. ¿Vale? No la juegues. Si la juegas y el rival lo ve, lo que el rival tiene que hacer es sacar captura de pantalla y terminar la partida. ¿Vale? Ejemplo. Peter está jugando contra Garback. Garback usa una carta baneada, ¿vale? Y están en el grupo D. ¿Vale? Garback usa una carta baneada. Y entonces vienes aquí y dices, oye, usaste una carta baneada, tal cosa, ¿vale? Yo le doy la oportunidad de cambiar de mazo. Estupendo. Me parece bien, me parece bien. Las reglas son las que son. Pero si ustedes quieren ser, vamos a decir, buenos con sus rivales y tal, me parece estupendo. Claro, exacto. Lo que dice Cetro. Si la llevas en el mazo y no la juegas, ¿vale? Y no la juegas, no pasa nada. Juegas con una carta menos. Pero si la juegas y tu rival lo ve, la regla dice que tú pierdes la partida 10-0. ¿Vale? Tú pierdes la partida 10-0. ¿Qué pasa? Hola Lion, hola Brión, buenas tardes. ¿Qué pasa con las cartas generadas por The Hub? Claro, las cartas generadas se pueden jugar. ¿Vale? Las cartas generadas se pueden jugar sin problema. La regla es que tú no puedes llevar en tu mazo a Galactus, pon tú. No puedes llevarlo. Resulta que Galactus te lo da el Hub. Estupendo, para adelante, dale. Vale. Pero sí, las partidas, si alguien usa una carta baneada y su rival lo considera oportuno porque es lo que pone en las reglas, ¿vale? Captura de pantalla con la carta baneada y vienes aquí al grupo y se lo comentas a tu rival. Ey, que no, a lo mejor no te acordabas, pero esa carta no se podía usar, tal. Lo pone aquí en el canal baneo. Lo siento, ¿vale? Y esa captura de pantalla que sacaste con la carta baneada se pone en el reporte de partidas. Reporte de partidas, ronda 1 o ronda no sé qué, grupo lo que sea, partido entre Garback y tal. Garback usó una carta baneada, ¿vale? Y ya está. ¿Se pueden jugar varios? Sí, tú puedes, entre duelos amistosos, puedes jugar con el mazo que te dé la gana. Se captura de la carta maximizada para que se vea que no es generada por alguna carta de ubicación. Claro, correcto. ¿Qué tal, víctima? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eso sería guay, sí. Al poner la captura de pantalla, o sea, la carta en grande, ahí se ve si está generada por el hub o lo que sea, sí. Correcto. Gracias. Pero lo importante. No. Estamos hablando de las reglas para la gente nueva y todo eso. La duda que siempre sale, si la lleva, no la juega y si la descarta Sokovia, pierde la partida. Pierde la partida. Porque la llevas. La regla es que la llevas. Entonces, la movida es que el rival no puede saber que la llevas. Entonces, claro, si el rival no sabe que la llevas, ¿cómo te van a...? No, porque tú no le has sacado partido, tú no la has jugado. Y si le robo la carta y la juego, también. El rollo es que suceda algo que te haga ver que lleva la carta baneada, ¿me explico?
Esa es la movida. Pero bueno, esas preguntas son interesantes, son útiles. Son útiles porque siempre suele salir esta movida, ¿vale? ¿Tengo que seguir un orden en las rondas o puedo jugar el primero de la ronda 6? Pueden jugar las rondas en el orden que les dé la puta gana. Las rondas las pueden jugar como quieran, ¿vale? Pueden jugar las rondas en el orden que quieran. Pero, importante, ¿vale? El hito primero implica de las rondas 1 a la 4. La gente nueva se estará preguntando por qué pongo este tono. La gente antigua ya no. De las rondas 1 a la 4. Primer hito de la ronda 1 a la 4. Tú tienes 4 partidos aquí. Los 4 los tienes que jugar. ¿Tienes 3 partidos? Juegas 3. ¿Vale? El primer hito implica de la ronda 1 a la ronda 4. Ahora bien. Tú vas sobrado. ¿Vas sobrada? ¿Ya jugaste tus 4 primeras rondas? ¿O no? Pero Balulot y Yasuo ya coinciden, ¿vale? Empieza la liga hoy y ya mañana coinciden ellos dos. Pues mira, nos quitamos el partido de la ronda 5. Pueden hacerlo. ¿Vale? No hay un orden para jugar las rondas. Lo que sí hay es que cumplir con el primer hito. Hay que cumplir con eso. ¿Vale? Hay que cumplir con jugar las 4 primeras rondas antes del 21 de junio a las 23:00 GMT0, que es básicamente la hora de Canarias. Es decir, a las 00:00 en la península ibérica. Es decir, un poco antes en los diferentes países de LATAM, ¿vale? Pueden jugar las rondas en el orden que quieran. Como si empiezan de atrás para adelante. Voy a jugar de la 7 a la 1. Porque puedo. Estupendo. Puedes hacerlo. Ahora bien, cuando llegue esta fecha, asegúrate de que no te queda ningún partido de la ronda 1 a la 4 por jugar. Porque si te quedan partidos sin jugar, ¿vale? No puedes clasificar. Esto está en las reglas. Como todo lo que estamos diciendo aquí está en las reglas, ¿vale? Porque si llega el día 21 y nosotros te hemos avisado, nosotros hemos estado detrás de ti, detrás de ustedes, para decirte, juega aquí, te falta un partido, te faltan 2 partidos, asegúrate de tal, quedan 5 días, quedan 4, quedan 2 días, tal. Y tú, por lo que sea, no puedes jugar el partido final. O sea, no puedes jugar alguno de los partidos de la ronda 1 a la 4. ¿Vale? Problema. Quiero decir, lo ponen las reglas, ¿vale? Problema. Porque se pone eso para que la gente tampoco se deje ir mucho. Encontrar un equilibrio entre la flexibilidad y el commitment, vamos a decir. Yo estoy apuntado al sitio de Discord. Ahora Sire, Discord. De una. Vale. ¿El bracket que demos es el oficial? No, todavía no. Estamos esperando por lo que sea, se registra más gente. Porque ya tenemos una persona en reserva, al menos. Si llegáramos a 8 personas en reserva, por lo que sea, cosa que dudo, pues ampliamos a 64. Ojalá. Vale, entonces, la movida es esa. Ustedes pueden jugar las rondas en el orden que les dé la gana. ¿Vale? Sinuso quiere jugar con alguien y no hay nadie, pero está Peter. Y Peter le parece bien. A tope. Adelante. Un partido menos que tienen que jugar ya. Ya se lo quitaron de encima. ¿Vale? Pero estos partidos de la ronda 5 a la 7 no cuentan para el primer hito. ¿Vale? Es importante jugar los partidos que tengan, ya sean 4 partidos, ya sean 3 partidos, dependiendo de la suerte del bracket. Que jueguen de la ronda 1 a la 4 todos los partidos que tengan de la ronda 1 a la 4 antes del día 21 de junio a las 23:00 GMT0. ¿Vale? Yo sé que estoy siendo muy pesado. Yo sé que estoy repitiendo lo mismo muchas veces muy despacio.
Pero créanme, está justificado. ¿Vale? La gente nueva estará en plan, este tío se le está yendo la bola. Vaya colgado. Y puede que tengan razón. Pero tengo mis motivos. ¿Vale? Y si la vida me da limones, hago limonada. Correcto. Y si por lo que sea no me entero, le puedo decir y que suba un reserva en mi puesto. Luego mucha información y estoy perdido. Porque usted va a participar, voy a leer todas las reglas bien. Si por lo que sea no me entero. No. O sea, a ver. Si tú no te enteras de algo, Emi, pregunta. De hecho, ¿tienes ahora alguna pregunta concreta? Pregúntala. ¿Vale? No tienes ahora preguntas concretas y luego las concretizas. Vienes aquí al Discord. Vienes al Discord. Me buscas aquí. Elige un canal. Chat cartitas, el que tú quieras. Elige un canal. Discusión. Sugerencia. Sugerencia mejor no. Bar de look. ¿Vale? Y me pones @Sarigüeya. Tengo esta duda. No entiendo cómo. Papá. Y yo, tú no te preocupes que yo aparezco y te resuelvo la duda. Lee las reglas, sí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, a ver, soy nuevo y Discord no lo había usado. Correcto. No pasa nada, no te preocupes. Tú pregunta, a tope. ¿Ya estás en Discord? Si ya estás en Discord, ya es un paso. Para acceder a Discord, tienes que registrarte ahí. Sí. Tú no te preocupes. Yo entiendo sin problema que puede aturullar la información. Yo solo entiendo. ¿Vale? Por eso. Entonces, ustedes pregunten sin miedo. O sea, por preguntar que no sea. Y ya se los digo yo. Si ustedes preguntan, se resuelve la duda. Y si ustedes no tienen dudas, ¿vale? Pueden jugar sus partidas sin ningún tipo de problema. Hay tiempo de sobra. De verdad, hay tiempo de sobra. No hay drama, de verdad que no. Asegúrense de que tal... asegúrense de que vienen aquí al canal info y le dan aquí. Si están registrados en la liga, ¿vale? Le dan aquí. Clic aquí para obtener el rol. Hacen un clic desde móvil, con el ratón, pum, clic. Ya está, no hay más, ¿vale? Fácil. Un clic. ¿Vale? Porque al obtener el rol de la liga, ¿vale? Se les pondrá así, presumiblemente, ¿no? Como a Eric, naranjita, legoliñas, ¿ves? Se les pondrá así. Y de esa manera, ustedes tienen acceso a estos canales de aquí, porque si no, no pueden acceder a estos canales, ¿vale? Mira, aquí veo a Emi. Mira, de hecho, a ustedes les voy a poner el rol Sarigüeyita, porque si no, probablemente no puedan ver un carajo. Bellita, porque hay gente, yo sé que hay gente que no, tal. Wizardo. Ahí está el señor Wizardo, pum. ¿Vale? Estos son bots, así que no hay drama. Vale. Y entonces ustedes, eso, poco a poco van la gente nueva, la gente que no sabe nunca Discord. Entiendo que es una... o sea, Discord es un pifostio al principio, ¿eh? O sea que, sin problema. Vale. Una vez dicho eso. No me dicen los bots, no. Una vez dicho eso, platanito. ¿Qué falta aquí? Perfecto, gracias, Emi. Ah, por cierto, aquí, lo que dije antes. ¿Vale? Toda la información está aquí. Toda. Creo que no hay una pregunta que hayan hecho que no se resuelva aquí, ¿vale? Mucho texto, pero de verdad que se lee rápido, ¿vale? Yo igualmente lo explico porque es importante. Criterio de desempate. Buena pregunta. Como ven aquí, partidos ganados, partidos perdidos, partidos empatados, ¿vale? La persona que clasifica es la persona que ha ganado más partidas. Primer criterio de desempate. El que gana 6 partidas, clasifica. Fin. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por el follow. El que gana 6 partidas, clasifica. ¿Vale? Pero luego puede ser que haya empate.
Puede ser que Javier y Jean-Paul, los dos queden 4-2. Vamos a decir, 4 partidas ganadas, 2 partidas perdidas. ¿Cuál es el siguiente criterio de desempate? Los puntos totales. ¿Vale? Por eso es importante lo del tema del reporte de partidas. ¿Vale? Es importante porque no es lo mismo en absoluto, ¿vale? Quedar 4-0 que quedar 10-0. Puntos cubos, efectivamente. ¿Vale? No es lo mismo. A mismo número de victorias y mismo número de derrotas de varios jugadores, el siguiente criterio son los puntos. Es mejor ganar 10-0 que ganar 1-0. Al final ganas. Y de normal lo que marca la diferencia es la victoria, no los puntos. Pero como hay que desempatar muchas veces porque está muy igualado, pues el siguiente criterio son los puntos. ¿Vale? Los cubos, lo que dice Garback. ¿Vale? ¿Ok? Ah, otra cosa porque ha pasado que alguien va ganando 10-0. No, alguien va ganando. Pon tú que Miau va 10-4. ¿Vale? La partida va 10-4. Y Miau decide retirarse de la partida. ¿Vale? Dice, no, yo esta partida no. Es que, o sea, no tengo manera de ganarla. Tito me hace counter 100%. Estoy yo ya enfadado. Estoy full ira. No estoy jugando bien. No me entero de la misa a la mitad. Me voy para la mierda. No quiero seguir jugando este juego. Estupendo. Entonces aquí quedaría Tito 10, Miau 4. Pero nosotros no te vamos a poner 10-4. Te pondremos 10-0. Retirarse es igual a 0 puntos. Para ti. ¿Vale? La partida acaba cuando alguien pierde. Si tú quieres terminarla antes, está muy bien, pero te vas a llevar 0 puntos igualmente. Porque sería injusto que tú decidieras retirarte y Tito se llevara 10 puntos y tú te llevaras, yo qué sé, 6 puntos. No. Tú te llevas 0. ¿Vale? La derrota siempre es 0 puntos. La diferencia está en la victoria. La victoria puede ser holgada, como esta, o puede ser como la de Valoroto aquí, por 4. ¿Vale? Plátano. Hola, Ringu. No, estamos esperando por si se une más gente todavía. ¡Ojo! Porrompompón, Águila Calva. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, faltan 5 personas para 64. ¿Qué cojones? Gracias a todo el mundo, ¿eh? Faltan 5 personas para 64. Si están dudando, apúntense, no sean tímidos. No es mucha información, de verdad que no. Una vez lo asimilas en la cabeza, son 4 cosas, de verdad. Y la liga es divertida, la gente es súper buen rollo, súper buena onda. No hay presión de voy a perder, voy a ganar, voy a hacer el ridículo. No van a hacer el ridículo, van a jugar a las cartas y punto. Aprenderán a jugar las cartas mejor, peor, irán cogiendo recortes y ya está. Ya está. Hay gente buena, hay gente regular, hay gente mala. ¿Sabes? Aquí hay de todo. Y todos vamos a hacerlo lo mejor que podemos y fin. ¿Vale? Es un eso donde pasarlo bien, donde jugar las cartitas y tal. Y una cosa guay que tiene la liga es que todo el mundo va a jugar sus partidas, ¿sabes? Todo el mundo va a jugar. Tú, por muy mal que lo hagas o por muy mal desempeño que tengas, vas a jugar como mínimo 6 partidas. ¿Vale? Luego a lo mejor no clasificas. A lo mejor sí. ¿Sabes? Discrepo, Ridan es malo, sí. Eso es verdad. ¿Vale? Entonces, si están dudando, de verdad, yo les invito a que se apunten. No porque llenen el cupo, que también, sino que además es que de verdad que yo creo que lo pueden pasar muy bien. El problema del ridículo va con uno mismo. Sí, yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo, Sergio. Yo eso lo entiendo. Pero por si aporta algo, por la parte que nos toca a nosotros, nadie de este canal, ¿vale? Nadie o sea, ni yo, ni Arella, por supuesto, ni Duru cuando castea aquí, ni Debe, ni nadie que participe, ni nadie que vea aquí se va a reír de nadie aquí, ¿sabes? Nunca.
nosotros podemos criticar una jugada y decir, yo habría hecho esto, yo habría tal, ¿pero qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué hace esto? Tal, vale. Pero eso no es un ataque nunca a ustedes. Vale. Nos ponemos a hablar de las jugadas, tal, pero esto nunca es un ataque a ustedes. Pero yo entiendo la autoexigencia y entiendo el, ¿no? Digamos, el traumita de uno o el problemita de uno o la movida de uno interiormente. Yo eso lo entiendo y lo acepto. Pero por la parte que nos atañe a nosotros, no tengan problemas. ¿Vale? O sea, esto no es... Aquí no vamos a juzgar a nadie porque, ay, qué mal lo está haciendo. No. No. De hecho, en la primera edición se apuntó una persona que creo que prácticamente solo tenía cartas de pool 1. Y muchas veces el rival le jugaba cartas y le salía como carta nueva, primera aparición. Y eran cartas como súper básicas, ¿sabes? Entonces, no tengan miedo. Don Antonio, gracias por el follow, bienvenido. Yo sí me reiré de alguien llamado Rico. Correcto. Entonces, eso, ¿vale? No tal. No tengan vergüenza, no tal. Aquí no hay... De verdad. No, o sea, esto es... Me enorgullezco de decirlo. Un sitio, creo, un espacio seguro. Así que no tengan remilgos. Insisto, si aún así no quieren y punto. No hay ningún problema. Vale. Pues... podéis reíros de Deprimidador. Ese sí, ese es un perro. Pues creo que esa es toda la información. Así a bote pronto, creo que eso es todo lo que se me ocurre. Si tienen preguntas, pregunten. ¿Vale? Sin miedo, lo que sea. No, pero que ya lo dijiste antes y... Tú pregunta otra vez, no hay drama. Hoy es el día de preguntar. Hoy es el momento de preguntar. Mañana ya no. No, sí, pregunten, en serio. El tema avance y ya está. No, pero mira, podemos ir haciendo eso. Vamos haciendo eso, ¿qué cojones? Ahora, porque es sábado, es verdad. El día del Señor. Vamos a hacer eso. ¿Dónde está la movida esta? Aquí. Lo dicho. Hola, Bier, ¿cómo estás? Buenas. Bienvenido. Último parche, ¿vale? Último parche. Collection level máximo. Rango del 80 al 100. ¿Vale? Modo rango. Y ya está. Vale, estos son los criterios, creo, seguidos en la edición anterior. Y no solo eso, sino también un mínimo de partidas. ¿Vale? Ejemplo, no vamos a poner aquí a Domino. ¿Vale? Ni a Electra, ni a Stegrón, ni a Falco me atrevería a decir. ¿Vale? Entonces, ¿qué valor ponemos? Como mínimo. ¿Ponemos 10.000 como mínimo? ¿10.000 le parece un valor aceptable? ¿15.000? Mira los que haya, sí. Es que claro, yo creo que, por ejemplo, mira, 15.000 entraría. Por ejemplo, Lich, 2.000 y pico. No creo. ¿Ves? 40.000, tal. Estilo, si son todos de 45k, ¿para qué vamos a mirar? Ya. No, sí. 22.000, 30.000. ¿Deberías pillar una carta extra porque si llegamos a 64? No, porque... Vale igual, Eric. Vale igual, tío, sí. 15 para arriba, ¿no? 20k. En tu baneo me interesa, sí. 20k. De hecho, mira, lo podemos votar incluso, ¿eh? Esto casi siempre lo votamos. Lo que decida la gente que está aquí es lo que hacemos. Que, por ejemplo, 5.000 me parece poco. 2.000, por supuesto. 10.000. Por ejemplo. A ver, está bastante bajo en la lista, ¿vale? Profesor X, pero voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Yo creo que 15k porque no tengo a Jeff. Por ejemplo, si pusiéramos 20.000, Profesor X ya se quedaría fuera. Y Jeff también, por ejemplo, ¿no? 20.000 ya es más aceptable.
A mí 20.000 me parece bien. 15.000 también me parece bien. Y más arriba, pues también, lo que ustedes quieran. Vale, entonces voy a hacer una encuesta. A ver qué les parece, ¿vale? Una encuesta. Voy a dar 3 minutos. Lo que decida la gente, sale. ¿Vale? Lo que decida la gente, sale. ¿Ok? $15K. 20K. 25. Es que de hecho, 25 no he visto nada, creo yo. 20K, voy a poner 30K. Y si quieren, ponemos 40K. Pero bueno, yo creo que 40K ya es excesivo, pero bueno. Todas las fases son al mejor de una ronda. Claro, sí. Todo es al mejor de uno. Como es un formato liga, aquí lo que se premia es la consistencia. ¿Vale? Tú juegas un duelo amistoso y ya está. Reportas. ¿Vale? Reportas y ya está. Un duelo amistoso. Recuerden, entre duelos amistosos pueden cambiar de deck, siempre. Recuerden, hay unas cartas baneadas que vamos a ponerlas ahora. Pido la lectura de norma. Ya lo hicimos, Riku. Ya estuvimos aquí hablando de ello. Ah, vale, lo dices para la gente que se las lea. Entiendo, perdón, me colé. Me colé. Sí. Perdón. Sí, lo que dice Riku, vale. Tenemos en el Discord un canal info y reglas. Le voy a poner directamente le voy a poner el enlace al canal concretamente, no al servidor. Vale, lo dejo por ahí. Ese canal es info y reglas, está todo ahí, ¿vale? Si aún así hay dudas, me lo dicen, sin problema. @zarigüeya, me mandan un mensaje privado, lo que sea, contesto siempre, sin fallo, ¿vale? Entonces, ¿puedes elegir los 20 primeros? Sí, podemos hacer como la otra vez, en vez de elegir 5 cartas, elegimos... no, la otra vez hicimos 5 cartas. 5 cartas de una columna, 5 de otra, 5 de otra. Perdón que me lié. Al final quedan 15 y una carta se queda sin banear. Podemos coger 6 si quieren. 6 cartas de cada y que entonces 4 se queden sin banear. Eso ahora lo decidimos si quieren también. Vale, vamos allá. 3 minutos, gente, para votar. Voten los que quieran, ¿vale? 3 minutos para votar. ¿A partir de qué número ponemos el límite? ¿15K? ¿20? ¿30 o 40? ¿Vale? Lo dicho, pongo esto por aquí para que lo vean, ¿vale? Para que vean los números que se manejan aquí. El Zelda, ¿sabes que el Zelda no he vuelto a jugar, tío? He jugado muy poco. Entre el tema torneos, que estoy yo metido en torneos, el tema liga y el tema Diablo, no me da la vida, te lo juro. Estoy muriéndome. Pero muy guay, tío. O sea, lo poco que, a lo mejor he jugado como 10 horitas o así. Muy guay, muy guay. El Diablo no lo he empezado todavía. Es que, tío, o sea, demasiadas drogas. No se puede gestionar. No se puede gestionar. Perdón, que contesto a un WhatsApp. Yo Zelda me lo pasé hace un par de días después de 165 horas. Me dejé muchas cosas sin hacer. Sí, tío. Eso más o menos es lo que hice yo con el primero. Montón de horas. Ahora que recuerdo, el Zelda primero también fue como... Yo fui como a intervalos. O sea, fue como a... Intervalos no, a... Como por fascículos, ¿sabes? Jugué un poquito, luego no jugué, luego volví a jugar y así. Y al final le eché esos 100 y pico horas cuando lo terminé. Y muy guay, muy guay. Una gran experiencia, la verdad. Vale, sigo mostrando aquí cartas por si tal. Luke Cage 38. Logyao 12. Bueno, Logyao en ningún caso. América Chávez, tal. Hitmonkey 10.000. Enchantress 20.000. Si me pierdo los baneos, nada, ni te preocupes. Insisto, gente, se pueden seguir registrando, ¿vale? Se pueden seguir registrando. El cupo ahora mismo está lleno, pero si llegamos a 64,
Si llegamos a 64, si juntamos 5 personas más, lo ampliamos a 64 sin problema, de una, ¿eh? Llevaré como 60 horas y ya, y siento que no llevo ni... Siento que... Ya, sí. Es que es enorme, ¿eh? Es enorme, tío. O sea, y es el concepto de juego, a mí me pasa por lo menos de como de niño pequeño que se distrae con cualquier puta cosa. Porque tú tienes un plan, ¿vale? Hay un plan. Pero el plan se va a la mierda rápido. Ay, no, porque mira, aquello brilla. Voy. Ah, no, mira, unos fulanos allí. Es una cosa espectacular. Como el diablo, tal cual, tío. Ayer, Arella y yo, vamos a hacer no sé qué. Pero mira, yo le dije, ¿por qué no esto? Venga, pero... Y me dice, pero claro, entonces no vamos a hacer lo otro. Y es verdad, pero pilla de camino, pero... Voy por un templo, veo caer una estrella fugaz. Pues nada, por la estrella, correcto. Espérate sentada que ya iré, correcto. Ganó el 20k, correcto, vale, 20k. Sí, tal cual. Es eso. Pero, tío, a mí eso me gusta. Ahí está, me parece como la gracia del rollo, tío. Que sea como tan dinámico y tan guay, me gusta mucho. Vale, gente, pues 20k, ¿vale? 20k. Entonces, la siguiente pregunta. Yo sé que están aquí respondiendo muchas encuestas, que soy muy pasado. Lo hago para que sea esto como una democracia, ¿vale? Entonces, ¿cuántas cartas de cada columna, ¿vale? Esto implica, cogemos 5 cartas de cada columna, 5 son 15. Recuerden que cartas baneadas van a ser siempre 14, porque son 2 por ronda, son 7 rondas. 7 por 2, 14, ¿vale? Cogemos 5 de cada columna, lo que nos da 15 en total y luego una se quedaría sin banear. O cogemos 6 de cada columna, lo que implica 18 cartas en total, lo que implica que 4 de ellas se quedaría sin banear. ¿Vale? Ese es el rollo. Entonces, 5 de cada o 6 de cada es la pregunta. ¿Vale? Pueden votar. 15. En mi cabeza, la última vez hicimos 15 y fue guay, pero como Draco dijo lo otro, no me parece mal tampoco. Digo, pues mira, podemos votar. Vale, pues está definido ya 20k. Perfecto. Pues sí, tío. Es que el puto diablo... Mira, de hecho, en este impasse podemos ver esto de aquí. Hola, recluta. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos hablando del tema de los baneos, ¿vale? Para la liga, las cartas baneadas. Está la gente votando. Entre tanto, vamos a ver esto rápidamente. Espérate, está muteado, supongo. La movida es que no puedes jugarlo todo, es la movida. Oh, sí. Hola, Federex, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué perro, tío. Ay, mi vieja. Qué perro. Ay, mi puta madre. Hola, Pichi. ¿No te dejas votar? ¿En serio? What's up, everyone, and welcome back to Marvel Snap Daily Plays. Hope you're all having... Pues ya está. Esa es la movida. El orgullo, ¿eh? Me la hizo. El puto Estegrón me la lió. ¿No pueden votar, en serio? Ok, ¿cómo va el rollo? 8 votos. Mira, la mayoría de gente tal. 2 votos. 2 votos en 5, 6 en... O sea, 9 en tal. Vale. Por cierto, ¿viste anoche que salió Ben Brode en el Summer Game Fest anunciando un nuevo modo? Sí, lo vi, tío, lo vi. Yo no, pero será cosa mía que estoy bug. Vale, a lo mejor F5. Luego que digan que este Gron es mala. Vaya jugadita me hizo, el cabrón ahí. Creo que se la dio el hub. Creo que se la dio. Fue una aliada interesante, la verdad. El 13 sale, sí. El martes, ¿no? El martes sale. Vale, pues... Hombre, a ver, parece que no va a ir esto a otro sitio. Así que vamos a partir con 6 cartas de cada columna, ¿vale?
porque va 3-9, quedan nada para que termine. Así que 6 cartas, ¿vale? Entonces, lo de siempre. Bloc de notas. Compañero inseparable. Bloc de notas. Entonces, 6 cartas de cada columna, siguiendo los criterios de último parche, nivel de colección 3000 o más, modo ranked, rango del 80 al 100, ¿vale? Yo soy este Groner. Y que tenga mínimo de partidas 20.000, ¿vale? Y que no se repita, por supuesto. Entonces, ¿qué coño es esto? Hola, Lado Oscuro, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok. Vale. Yo cogería modo en rank. ¿Qué tal, helado? ¿Cómo estás? Estamos con los baneos. Vale. Entonces, la movidita. Mínimo 20.000, ¿vale? Entonces, la cosa. Primero. ¿Vale? Primero la cosa. Segundo. Cíclope. Por cierto, la música hay que ponerla. Perdón. Enhorabuena, helado, tío. Abomination. Otra. ¿Para qué? O sea, ¿para qué era ese clasificador? ¿Para qué era ese torneo helado que todavía no me enteré, tío? Misty Knight. Hulk. High Evo. ¿Vale? Son 6 cartas. 6 cartas de la primera columna. Servidor de Team Viper. ¿Pero para qué? Es como para un torneo, ¿no? Al helado lo dejé 1 de vida ayer. Hola, Sinuso, ¿cómo estás? Vale, entonces, primera columna, ¿vale? Segunda columna. Sí. Segunda columna. Hulk ya está. The Thing ya está. Cíclope ya está. Galactus no, porque es mínimo 20.000. Abomination ya está. Nebula. Wasp. Logyao no, porque no llega. Profesor X no llega. Sunspot. A fin de mes me les juegan los 8. Ah, los 8 clasifican. Qué buena, qué buena. Pues mucha enhorabuena, tío. Suerte con el clasificatorio final. Nebula, Sunspot. Misty Knight ya está. Spider-Man. Doctor Doom. Y falta uno todavía. Luke Cage. ¿Vale? Player promedio, Galactus Player. ¿Vale? 6. Diferentes a las primeras. Y entonces ahora, última columna. ¿Vale? Null no llega. Galactus no llega. Death sí llega. Death. Hulk ya está. Taskmaster no llega. No llega. Shang-Chi. Doctor Doom ya está. Spider-Man ya está. Wasp ya está. No llega, no llega. Enchantress. La cosa ya está. Cíclope ya está. Abomination ya está. Nebula ya está. Sunspot ya está. Luke Cage ya está. Killmonger. Madre mía. ¿Faltan 2? Spider-Woman no llega, no llega, no llega. A ver si no va a llegar. Electro no llega. Wave. Esa es buena también, ¿eh? Y Tormenta. ¡Hala! 18 cartas. ¿Qué les parece? Estas de aquí me parecen muy interesantes. Muy interesantes. Estas de aquí me parecen muy interesantes, la verdad. Mal. Vale. Esto es lo que ha decidido la gente. Lo que ha decidido el pueblo. Evo está bien jodido, sí.
Entonces, hacemos así, copiamos y nos vamos aquí. ¿Vale? Entonces, claro, ahora hay que sortear. Ahora hay que sortear. ¡Pum! Y ya saben lo que toca con el sorteo. Ya saben lo que toca con el sorteo. ¿Vale? Ya saben lo que se viene ahora, ¿no? Vale. Un momento, voy a hacer aquí una cosa. Musicote, efectivamente. Musicote, efectivamente. Tururururu. Vale. Entonces, la movida es la siguiente. Gente. Para cada ronda, ¿vale? Para cada ronda, dos cartas. Dos cartas. Empezamos el sorteo. La primera carta para la ronda 1. La segunda carta para la ronda 1. ¿Vale? Y luego empezamos lo mismo con la ronda 2. Las cartas obviamente no se pueden repetir. La carta que sale en un sorteo se elimina de la lista. Bueno, de la lista no. Se tacha de la lista, se elimina de la ruleta, ¿vale? Sí, esto ya es oficial, ¿vale? Esto ya es oficial. Así que vamos allá. Primera carta de la ronda 1. Hulk. Tachado. Siguiente. Bueno, yo tiempo va comodín. Hola Yayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sunspot. ¿Vale? Sunspot. Ronda 1 fuera. Ronda 2. Abomination. Rotura normalmente que no esté Jeff ahí. Sí. La M. Vale, se quita Abomination. Y seguimos. ¿Qué tal, Arcano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Segundo baneo de la segunda ronda. Luke Cage. Ronda 3. ¿Para qué esta ruleta? No es la ID. Para los baneos. Las cartas baneadas. Para cada ronda hay dos cartas baneadas. Siguiente. Primer baneo de la ronda 3, ¿vale? Sanchi. Hoy va. Uy, va, no sé escribir. Vale, y segundo baneo de la ronda 3. Tira ya, tira de la ruleta. Doctor Doom. Me están gustando mucho los baneos estos que están saliendo, te lo juro. Ronda 4, gente. Cada mañana con todos, ¿te imaginas? Toda la gente que está en directo. Eso estaría guay también, la verdad. Baneo de día.
Vale, Haigebo. ¿Haigebo? No, Doom no. Una duda, pregunta. Vale, y segundo baneo de la ronda 4. ¿Vale? Nebula. Ya que en ronda 4 se quita a Evo, no puedes jugar su arquetipo, ¿no? No, claro. Sin Evo no puedes jugar a Evo, claro, no. Vale, ronda 5. Primer baneo de la ronda 5. La cosa. Uy. Y segundo baneo de la ronda 5. Ya solo quedan 5 baneos, ¿eh? Está la cosa tensa, Killmonger, la puta madre. Ay. Killmonger. Vale. Ronda 6, que ya casi no sale ahí. Un segundo. Ahí mejor. Ronda 6. Ronda 5, también conocida como la ronda Kazu. Oye, pues sí. Killmonger fuera. Vale, quedan 2 baneos por ronda. Nunca había jalado tan rápido en este juego como con Evo Thor. Sí. Evo Thor es una locura. Cíclope, fuera. Vale. Segundo baneo de la ronda 6. Wasp, fuera, la puta madre. Adiós a Thor. A Thor Lockjaw. Vale, y quedan 2 baneos, gente. Quedan 2 baneos. Ronda 7. Primer baneo. Wave. Muy buen baneo. Me encanta que esté baneada Wave, la verdad. Y último baneo de la liga. Vamos, jódanse, perros. Todos los de Wave, jódanse. Mamones. Tormenta. ¡Tada! Tenemos baneo, gente. ¿Qué les parece? Spider-Man era baiteo, totalmente. No, es que la ruleta sabía que le pusieron el S, le pusieron el cambio en el OTA y bueno, mal. Tirorirorira, tiroriroririri. Tengo que jugar Destroy con Death. Bueno, por cierto, me he pillado el pack de hoy para que me salga de gratis el de Sandman. ¿Cómo de gratis? No lo entendí. Pero así como interesante. Sí. A mí los baneos me gustan, la verdad. A ver, hay mucha enquina en estos baneos al arquetipo alto evolucionador, pero es lo que hay, gente. Estamos en meta alto evo, ¿no? Así que me parece que tiene sentido, de hecho. Quita la música y ya. ¿Cómo? Me vuelvo loco. Beast nerfeado ya, sí. No diré nada, pero Galactus, sí. Galactus está por ahí, ¿eh? Hello. Hi. Magic Turtle. Hi. How are you? Welcome. Magic Turtle es... you are the host, right? From the Discord? From Snap Clash? How are you? A lot of Korean people here. I love it. A lot of Korean people in this stream. Suddenly. Welcome. Falta Galactus de sus baneos. Sí. Pero se votó. Se votó. ¿Por qué te da 1500 de oro y lo que puede pillar ya tendré? Ah, ya, vale. Leo en Twitter que falta gente. Si me prometen ser imparciales y echarme de la competición cuando me pierda un partido y quitarme las acciones, me uno. Hola, infartito.
No, no, no. Si te apuntas, es para ir a muerte, ¿me entiendes? Si te apuntas es para ganar. Para ganar. Mira, de hecho tenemos una persona menos. Alguien se fue ya. Alguien ya reguló, dijo, no. Al final no. Al final no. Pues... Pero en este entre todos... Me tengo que bautizo y comunión no podré. Correcto, sí, no. Voy a compartir el Discord, porfa. Sí, coño. Discord. Exclamación Discord. Sí, si fue una persona. Vale, entonces... Ante eso, gracias, DJ. Ante esto... Bueno. Les propongo alternativa. Vio que Galactus no fue baneado y se piró. También lo entiendo. Bueno, les propongo una alternativa. Vale. Pensaba ya hacer el sorteo, pero mira, vamos a esperar hasta el final del directo, ¿vale? Esperamos hasta el final del directo, hacemos el sorteo de los grupos al final y ya está. Y vemos cuánta gente hay, ¿vale? Yo dudo que lleguemos ya a 64. Son 6 personas, son demasiadas personas, ¿vale? Pero lo dejamos por aquí, ¿vale? Entonces, verás que con el sorteo me toca Yampori y Mencho, probablemente. Entonces, lo que les propongo ahora es ver el vídeo grabado de la final, sin spoilers, de ayer. Son 20 minutillos, 23 creo. Y así lo vemos y lo podemos analizar, porque yo vi muchos fallos míos, en realidad. Bueno, muchos no, un par de ellos me acuerdo. Y vamos haciendo tiempo. Si tienen preguntas sobre la liga, pregunten sin miedo. Y si no, pues eso, vamos avanzando, ¿vale? Y así les cuento un poco el tema torneo y toda la movida. Vale, lo vamos a poner, sí, chachi. Entonces, la movidita es la siguiente. ¿Dónde tengo yo esa mierda? ¿La tengo guardada? ¿Viste el nuevo piso? No. Alguien hizo spoiler antes, ya. Ya lo vi. Pero claro. ¿Qué iba a saber, no? ¿Dónde está esto, tío? Ah, sí, aquí. No lo vi, DJ. Lo puedes pasar si quieres. Si te apetece, if you feel like. VLC. ¿Esto se ve? No se ve, ¿no? Vale. Ah, ahora sí se ve. Tú llamaste a un coreano para que juegue. Gracias, DJ, tío. Gracias. Vale, entonces pongo esto por aquí. Uy, perdón. Aquí, perdón. Ahí. Ah, al que les mola el diablo, el nuevo paso de Sai. Sí, el paso de Sai lo vi y digo, coño, se parece al diablo. Sí, este mazo es una locura, ¿eh? Este mazo es una locura. Gracias, DJ. Lo voy a abrir por aquí. No lo voy a poner todavía, pero lo podemos ver después. Gracias. Vale, pues esta es la movida. No sé si el sonido está bien o mal. Me lo dicen y le subimos, ¿vale? Vamos mirando la movida. Ahí va. Uy. Un poco bajo, ¿verdad? Ahí. Sí, el evento de Xbox tiene buena pinta, ¿eh? El evento de Xbox tiene buena pinta, sí. Aquí creo que estaba pensando, la balsa esa tiene que ser mía. Un nuevo Doom, ojalá. Me tiré el primer game porque perdí una de 8 cubos porque no me di cuenta del limbo. Y esas mierdas me matan, tío. Pero eso le ganaste en stream. Sí, pero es que luego repetimos en la final. Le gané, se fue a loser bracket y luego volvimos.
a jugar. Él repitió deck y yo también. 2 píxeles, sí, sí. Algo trama, ¿eh? Buena, hola, ¿qué tal? Perspectiva, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos viendo la final de ayer que jugué offline. La grabé, estamos viéndola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú? Estamos haciendo tiempo un poco para que la gente que se quiera registrar se registre en la liga. Ya hicimos el sorteo de los baneos y estamos ahí, estamos en esa. Aquí creo que lo hice mal. No recuerdo qué fue lo que hice aquí, tío. Buena onda por acá, bien, empezando la jornada tranquilo, tomando mate. Bien, bien, que aproveche. No recuerdo, porque luego como que, o sea, cuando se resolvió la jugada pensé, esto lo hice mal. Pero como que no sé por qué. No sé qué fue lo que hice mal. Ahora mismo, quiero decir. ¿O no fue esta? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero claro, aquí movía Vulture, Doctor Strange. Si te destruyes a tu Magneto, ¿no? Sí. Ese Heimdall no puede jugar Magneto por la Prio, sin ver lo que puede pasar. Sí, ya. No poner was medio, sí. Esa creo que es la jugada. Esa es la movida. Creo que fue eso. Sí, no poner was medio porque ¿por qué? ¿Por qué puse was a la derecha, tío? No tiene ningún tipo de sentido. Porque lo de Magneto derecha está bien hecho porque quería matarlo, ¿vale? Pero claro, si yo pongo aquí Wasp, gano. Ese fue el error. Si pongo Wasp medio, que es lo que debería haber hecho, era victoria. Creo. Sí, porque tenía Prio el rival, creo. O era... No, era yo. No, sí, pero claro, las cartas que se mueven antes de que yo haga nada. Sí, era victoria, sí. Una pregunta, en este torneo por llegar a la final sin perder te dan algún tipo de ventaja. Por lo general en los torneos que son así, dan una pequeña ventaja al que llega a la final por el winner bracket. Ah, sí, tienes dos opciones. Tienes dos opciones de ganar. Sí. Sí, Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Una liada buena. Esa fue una liada gorda. Ahí la cagué. Por cierto, el deck del rival, muy buena pinta tiene, ¿eh? Thor. Atilan. Thor en turno 3. Vaya suerte. Duruk, espérate. Mierda. Aquí no tengo las esas, tío. Hola, Duruk. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué coño pasa aquí? Espérate un momento. No tengo las notificaciones, tío. Ahora sí, un poco tarde. Nada, repetimos. ¡Qué rico! Ahora sí. Hola, Duruk. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Por favor, sigan a Duruk. Hola, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo gozan? ¿Cómo lo bailan? Hola. Estamos repasando una partida de una final que jugué ayer, que la tuve que jugar offline porque fui por el winner bracket y bueno, se demoró un poco. Y estamos viendo la partida. Otra cagada que hice yo aquí. Al rival también le pasó.
Pero sí. Lo del asteroide fue una liada gordísima. Me confundí ahí. Se me olvidó el asteroide y la lié. Y aquí creo que me voy. Después de esa cagada me voy. Estoy fuerísima de torneo. No, claro, normal. Probablemente yo también lo estaría. Tengo que ponerme las pilas otra vez. Sí, para practicar y eso, ¿no? Nah, pero bien. Te lo puedes tomar de relax. Pues bueno, pues en este punto, 5-10 para el rival. El asteroide, claro. Correcto. La doble S marca la diferencia. Y eso, ahora haremos el sorteo de grupos porque estamos esperando un poco a ver si más gente se registra. Recuerden que se pueden registrar todavía. Está el cupo lleno, pero si llegamos a 64 lo ampliamos, ¿vale? Y ya. Bravo, gracias por el follow, bienvenido. Muchas gracias. No, 69 no. ¿Otra vez el puente? ¿Perdón? ¿Otra vez el puente? ¡Ay, Yuri! Lo juego ahí porque tengo a Cage, creo. Por eso lo juego ahí, me parece. Como tengo a Luke Cage, digo, me la suda. Paso total. Dale, Zelda. Ese fui yo. El del Snap fui yo, creo, ¿no? Ganaré la Snap League por ti, macaquiño, representando a las minorías macaquiñeriles. La puta madre la palabra. Es bien incomprensible. Sí, otra vez Rickety Bridge. Sí. Demasiado, sí. Luke Cage is God. Yeah. In this meta, it is working like way too well. Foto de perfil, ¿qué foto de perfil? No entiendo. ¿Esta? Del juego. Esta de aquí. la que hizo Beautiful Onion ayer. Buenísima esa, tío. Yo hice Snap, ¿verdad? ¿Cómo pretendía ganar esto yo? Ah, no, así se gana. Así es como se gana, sí. Victoria siempre, da igual cuando leas esto. Me aprovecho de esa movida para... Can't lose, ya. Me aprovecho de esa movida para... Tal. By the way, Yoyuri or anyone else here from another language. This is a replay, okay? This is the final of a tournament I played yesterday, but I played the final offline. Eso de Can Luz, hombre, pero por favor, matemáticas. Matemáticas, amigo arcano. La matemática a su servicio. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Porque juegas al juego en modo fácil. Sí, es una buena pregunta. Mira esa mano, tío. Mira esa mano, la puta madre. Perder este drink, no. Lo juego aquí porque me parece que es más útil aquí para luego en turno 5 jugar aquí a Jane Foster también, ¿vale? Y aquí activar esto varias veces, meter el martillo varias veces, la movidita. Me parece que es la jugada óptima ahí. Porque pensé, 2 martillos está bien, pero 2 martillos no marca la diferencia aquí.
No hacen falta 20 martillos, no. No, no. Hay torneos en Snap Class para quien quiera. Mira, si quieren torneo, los torneos esos son aquí, ¿vale? En el primer Discord en este caso. Gracias, Debe. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Brutal. Ahora lo vemos. Gracias, Debe, tío. Aquí no juego el martillo. Para, como de alguna manera creo, asegurarme que puedo jugar una carta. Vamos a decir, aquí, ¿sabes? ¿O por qué era, tío? ¿O era por Sanchi? Era por Sanchi. Es que no sé por qué no lo jugué. A lo mejor debería haberlo jugado. ¿O era para robar aguas? No me acuerdo por qué lo hice. Para aprovechar mejor aguas. Es que es como que en mi cabeza tenía sentido, pero ahora mismo no caigo. Claro, creo que aquí estaba pensando. ¿Cómo se llama? Heimdall. Heimdall medio me pone todo esto aquí. Doble bufo también, sí. Esta es súper buena porque tenía tres cartas muy buenas que me salieran ahí. Esta fue muy buena por su parte también, ¿eh? Muy buena. ¿Doom? Sí. A ver, yo creo que mi jugada no era mala, pero el colega casi me la hace, ¿eh? Casi me la hace. A ver, o sea, no tenía manera de ganar, creo, pero bueno. Con la jugada que hizo, quiero decir. No, yo creo que lo del magneto fue un poco, sí, de señor bebido, ¿eh? Es como que quería asegurarme las otras dos zonas, vamos a decir. Pero... que además, por la jugada de magneto casi... O sea, bufé yo de más al Vulture, ¿sabes? Yo prefería América... Sí. Lo repepiaste. ¿Qué significa pepiaste? ¿Como que lo bufé a tope o qué? Las ubicaciones se repitieron muchísimo. Muchísimo. Anda que no hay ubicaciones, tío, y se repiten constantemente. Joder. Craven Pixel, y por eso perdiste. Sí, esto nada, esto es básico. Pero claro, es que lo mismo de antes. Lo mismo de antes. Era mejor derecha, obviamente. Pero me acojoné y no lo hice. ¡Oh, buenísima!
Derecha miedito, sí, sí. Me hice caca, me hice caca. Porque luego estaba pensando en el turno 5. En el turno 5, la clásica es Thor aquí. Jane Foster, ¿no? Pero me cagué encima. Y bueno, esta jugada no está mal tampoco. Podía salir un mojón. Estaban Was, Thor, High, Evo ahí, pero aquí hubo suerte. Por esto quería jugar Lockjaw derecha. Porque si no estuviera Lockjaw hoy, la jugada era clara, pero ahora es que no sabía qué coño hacer. Pero sí, creo que igualmente esta es mejor. Porque así no me lleno la ubi. Tirar a Júbilo era una liadita aquí, la verdad. Pero bueno, con Júbilo podías sacar a Thor o al High Evo. No está América, puedes robar luego al martillo. Sigues bufando a Hulk, esa movida, pero aún así... ¿La jugadita otra vez? ¿La misma? Lo bueno es que sí o sí de ahí sale Jane Foster. Y así es mejor. Porque me aseguro que para la derecha se va lo potente y en el centro le quito poder a lo que se queda. Creo que era mejor así. Doom. Al final puse Doom ahí. No me desagrada tampoco, la verdad. Sí, hice eso, tío. Esa sí que fue jugársela. No sé si perdí aquí. O gané, no lo sé. Sinceramente. El colega se lo pensó, ¿eh? No, aquí perdí, sí. No llego. Y con Magneto ganábamos. Creo, ¿no? Porque como poco le quitábamos... Ah, no, claro, a lo mejor perdíamos. De un medio en este caso. Sí, era mejor de un medio, 100%, sí. Sí. Perdí igual por la diferencia de puntos, creo, sí. Creo que sí. Sí, esa jugada fue un poco del señor bebido. Perdón. Qué tenso de repente, sí. Toma piedra. A él le quedan 2 vidas. 2 vidas le quedan.
Los turnos todos lentos, todos tensos ya. Sí, este turno 4 fue una... Vamos. Perdón. Joder, mi garganta, perdón. ¿Qué coño hice aquí, tío? ¿Y si hacemos on? A ver, no es mala tampoco, pero... No sé ni lo que tengo entre manos. Al final, la respuesta siempre es Doom. Manito medio para bufar a Kraven. Me gusta. Joder, mi garganta. Perdón, ¿eh? ¡Ole! Pues esta fue la final. Captura de pantalla por si acaso siempre. Y hubo varios errores por mi parte. Pero bastante bien, la verdad. Sí. No es cierto que lleguen a tocar a Doom en algún momento. Sí, Doom es muy buena, sí. Joder, perdón, gente. Mi garganta, me muero. Joder. Vale, pues sí, gracias a todos, gente. Gracias por el GG's. Pues este es el torneo que efectivamente ganamos al final. Así que 3 puntos. 3 puntos. Y lo curioso del asunto es que nosotros ya teníamos 3 puntos. Se los voy a enseñar, de hecho. Un segundo. Bueno, antes de eso. Debe ya estuvo trabajando a marcha forzada. Y ya tenemos baneos en bonito de la Snap League 5. Gracias, Debe, una vez más, de verdad. Sigan a Debe, no sean bobos. Así que muy guay, muy guay. Así, visualmente para que no haya fallo. ¿Vale? Así no hay confusión ninguna. Lindos colores, sí, muy guay, muy guay. Sí, me gusta mucho. Muchas gracias, Debe, tío, de verdad. ¿Cuántos somos? Nada. Va a ser sorteo de 56 personas, ¿vale? Está guay, está guay. Me gusta un montón. Los baneos me gustan mucho. Mucho. Muchísimo, me gustan. Sí. Está guay porque eso. Hay que adaptarse. Está guay, sí. Lo que dices tú, Lion. Eso sí, el problema es Galactus, sí. Ni Null ni Galactus. Yo lo veo un problema. Por lo menos no está Wave en una de las rondas. Vale, voy a poner un poquito de musiquita. Y voy a enseñarles esto de aquí y ya pasamos a lo otro. Deberían todos mis mazos. Ya, eso sí. Eso sí, es verdad. Yoyuri. You win a tournament. GG. Congrats. Congrats. Pues así, lo que les iba a enseñar. Esto de aquí. Antes de hacer el sorteo. Este es el, como saben, este es
Este es el... ¿Cómo se llama? Este es el Discord de los torneitos, así como el que más está, el que más movido está, vamos a decir, ¿no? Pues este es el torneo de ayer, el que jugamos en directo y acabamos en offline. Vale. Entonces, 3 puntos. Petén. Pero es que luego, anoche, estaba ya en la cama, con el móvil echando una partida, y de repente me salta una notificación de torneo. Y digo, vamos a ver qué se cuenta. Total. Primer puesto otra vez. Gané un suizo. Victoria, victoria, victoria. Por cierto, Mencho, estás por aquí. Potente, potente. Es que el mazo de... Bueno, aunque jugué con otro mazo diferente, tío. Jugué con otro mazo diferente. Fue una cosa... aquí gané con otro mazo diferente. Ahora se los enseño. Brutal. O sea, de hecho, ¿con qué creen que gané? Es un arquetipo reconocible. ¿Con qué creen que gané? 1, 2, 3, respondo otra vez. No sé si Mencho está por aquí, pero en la segunda partida, Hela, Evo, Hola Priminator, no. Patriot, no. Será Control, no. Hela, no. Brewdog era el chungo, ¿no? Gambit, no. Agatha con C3, no. El de Drácula, no. Brewdog era el chungo, ¿no? El que se puso a spamear emotes y toda la movida. Cristal, no. Kazoo, no. Bones, no. Tiburón patinete, no. Es que... movimiento, no. No. Pues, este señor nos jugamos a 8 cubos en la primera partida. Petanca, esa es. Sanadales, no. Galactas, no. Infinite, no. Pues, este señor perdí la primera partida 8-0. Porque yo estaba seguro de que iba a ganar y el colega tenía una carta que me hacía la puñeta. Y se la jugó al 50% y me ganó. Y remonté un 8-0. Efectivamente. Remonté un 8-0 este señor. Fue espectacular. Fue una cosa muy bonita. Drácula Infinite, no. No, pero fue brutal. Total, que todo esto para decirles que 7 puntos. Tengo ya, 7 puntos. Viper. Jugué con Toxic Sera. Es supongo. Hola Bow, hola Redle. Overwhelming. Jugué con Toxic Sera. ¿Cuántos emojis lanzaron? Ninguno. Debe ser que aprendió. Claro, 3 puntos. 3 puntos son de la final del mes pasado. De la final del domingo. Con Duru. Duru ganó, se llevó el puesto y yo me llevé 3 puntos. Hola Jesús Lee, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, Ari. ¿Crees que el pack de este mes merece la pena? Yo creo que no. Yo soy una persona que gasta solamente oro y que gasta solamente oro en packs que tengan tokens. Entonces, este pack es de oro, pero no tiene tokens. Entonces yo creo que no merece la pena. Ahora bien, si tú te gusta mucho el bundle, te gusta mucho el dorso y las movidas, dale caña. Yo no lo pillaría. Un tacaño, exacto. Un pobre. Recuerden, gente, que pueden suscribirse para promocionarme en mayor o menor medida, ¿vale? Lo que viene siendo un nuevo ordenador. Pueden suscribirse, pueden dar bits, pueden enviar, o sea, abajo tienen un enlace para tips, ¿vale? Para donaciones, lo que quieran, todo es bienvenido. Pueden regalar subs si se sienten muy así como, ¿no? Sí, hola, hasta que... Ahora está abierto el registro, Sari, hasta pronto. Pero el registro ya está lleno, ¿vale? Calvin, al menos... Discard, no, a menos que lleguemos a 64, ¿vale? Porque ahora mismo te cuento la movida, mira. Mira, de hecho ya se fue otra persona, ¿vale? O sea, ahora mismo estamos en 56 y ese es el tope. Entonces, si llegamos a 64... Vale, pero como no tiene pinta,
Probablemente te puedes registrar si quieres, Calvin, pero sería para la lista de reserva, que de normal siempre se cae alguien. Entonces, te lo dejo ahí. Si te quieres registrar, bienvenido. Te pongo en la lista de reserva y te aviso si alguien se cae, que de normal se cae alguien. Sí, 56 está bien. 8 grupos de 7, sí. Sí, otro más aburrido, sí. Me acabo de decir, yo no sabía si podría jugar. /ban Deprimidator. Siempre ha sido un chungo Deprimidator. ¿Ya se puede jugar al Diablo? No lo sé. Sí. Han sido 3 ediciones con 64 personas. La última fue con 56 y ahora 56, a priori. Ah, no, entonces, si no tienes tiempo, no te apuntes, no te preocupes, Calvin. Yo me quiero entrar en la reserva. Hola, Crash. A tope. Dale caña. Bienvenido. Ahí está, mira, liga. El último enlace te registras. Y entras en la reserva. Y luego, importante, entrar en Discord, ¿vale? Porque en Discord es donde organizamos los partidos y toda la movida. Yo quiero entrar en tu corazón, Sari. No puedes entrar si ya estás dentro, Rubén. El caso. ¿Qué iba a decir yo? Iba a decir algo. Ah, sí. Gané, ¿vale? Gané el torneo, lo gané con esto. Hola, Static, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. Con esto gané el torneo. ¿Qué te parece? Está brutal, ¿eh? Va como un tiro. O sea, es una cosa... ¿Hasta qué hora estarás? 1 horita más, como mucho. Como mucho, 1 hora más. 0 Lucas Caja a los rivales. Sí, 0. Para mi sorpresa. A ver, fueron 3 partidas nada más, ¿vale? Pero aún así. Sí. Es que, de hecho, yo el deck lo copié anoche. Mi pretensión era, voy a probar el deck en unas partidas en rango. ¿Vale? Y luego surgió esto. Digo, pues con este mismo deck juego y así lo pruebo. Pues toma. Es que de hecho yo pensaba, me echarán en la primera ronda, me eliminarán. Pero no. Yo estoy que no gano una esta season. Sí, eso a veces pasa, Menchu, tú sabes. Las rachas. Yo ahora estoy teniendo mucha suerte ahora. Me está saliendo muy bien. Sí. Pues sí, con esto ganamos, gente. Muy guay. Recomendado. Se lo dejo por aquí si alguien quiere, pero... Lo copié de Twitter, ¿sabes? Que tampoco quiero decir. Ya saben, yo no hago decks. Ahí tienen. Toca narices. Sí. Sí. Yo no hago decks, yo los copio. Pues ese lo copio de Twitter y como un tiro. Por cierto, hablando de bundles. Si yo gastara dinero real en un juego, no lo gastaría en esto tampoco. Y esto tampoco, yo tampoco tal. No. Me parece este mejor que este, pero aún así tampoco. El Excel de decks prohibido, efectivamente. Así es. ¿Y qué más hay? ¿Hay algo más? No hay más nada, ¿no? Ya queda poco. Vale, pues gente. Vamos al turrón, ¿no? Vamos to the turrón, que se llama. La semana que viene no tenemos cartas nuevas, ¿eh? El pack de 100 abajo, es verdad, el pack de 100. El tribunal, qué buenísimo es. Ah, Gela se la lió aquí. Gela se la lió, ¿no? Buenas, tengo 6 tokens. ¿Jeff o Iron Lad? Hola, Manu. Yo voy a decirte Jeff, pero con la boca muy chica, muy Jeff, ¿sabes? Iron Lad es muy buena compra también. Creo que no falla, quiero decir.
Depende un poco de lo que quieras jugar. Baby Shark, du. Sí, creo que no hay fallo ahí. Depende de lo que quieras jugar. Es el deck de Iron Lad compatible, es Telita, pero Jeff puede venderse casi exacto. Es que Iron Lad, si vas a jugar Sandman, Iron Lad, si vas a jugar. Hay varios arquetipos así concretos que llevan Iron Lad. Y Iron Lad lleva el arquetipo al siguiente nivel, para mi gusto. Y luego Jeff es que. O sea, exacto, la pones en donde sea. Entonces, yo creo que no te equivocas, mano. Con cualquiera de ellas. Depende de eso, depende de lo que tú quieras. La respuesta siempre es en Baku, eso es verdad. Eso es cierto. Vale, pues no sé si seremos 50 y pico, no seremos 50 y pico. ¿Cuánto seremos? 57. Gente, si se quieren registrar para la reserva, es ahora. ¿Vale? Sí, Silk va a estar potente. Va a estar potente. Cuando salga. Yo, de hecho, probablemente. Yo tengo ya a Jeff. Tengo a Haigebo, tengo a los 4 Big Bad, ¿no? Entonces, probablemente lo que haga. Yo tengo en el punto de vida tengo a Iron Lad. Pero probablemente lo que haga es que como Silk sale el martes, creo. ¿No? ¿Me corrigen si no? Esperaré un poco a ver qué opina la peña. Y entonces, si la gente la ve como muy rota o muy tal, a lo mejor tiro por Silk. Pero tampoco tengo a Thanos. Ah, ya. A ver, Thanos es interesante. Y según vi por Twitter ayer, cójanlo con pinzas, Leí a gente que presumiblemente sabe del juego decir que en los cambios en el OTA, Thanos vuelve a estar en la palestra, algo así, pero cójanlo con muchas pinzas. Y las misiones semanales, bueno. Las cositas de a pocos, ¿eh? Una a una. Tampoco vayamos ahora. Tampoco tengo Galactus ni Alto Evolucionador. Ya. Galactus yo a lo mejor pasaba, porque Galactus depende también de Null. No sé si tienes a Null, yo no la tengo, por ejemplo. Depende de otras cartas. Alto Evolucionador es un... Eso... Ah, vale, tengo. Vale. No estamos en meta Iron Lad, pero es que yo creo que Iron Lad está muy fuerte, tío. Es uno de esos decks que... Thanos, no, Khan no lo cuente. Claro, a lo mejor esperar, mano. A lo mejor, claro, es que meter una carta más en la ecuación, yo creo que dificulta la selección, ¿no? Iron Lad es muy bueno, yo creo que sí, sigue siendo muy bueno. Pasa que la gente lo juega menos. Ya saben que esto va por rachas, ¿no? Pero yo creo que en torneos y todo, o sea, te puede poner de revés Iron Lad, sí. Khan fue... Sí, yo con Khan la cagué también, sí. La cangué. Vale, gente, liga. Se pueden registrar ahora, ¿vale? Para la lista de reserva. Igualmente, siempre se pueden unir a la lista de reserva a posteriori avisándome a mí, ¿vale? Sin problema. Igual me compro a Sil para jugar C5. Pues mira. mi mayor acierto, Khan. ¿En serio? Pásame un deck bueno con Khan, Garbas, por favor. Uno que digas tú, este. Yo tengo uno que me gusta. Pero me hace falta más. Total, gente. Vamos a hacer el sorteo de grupos. Es Ramp, a tope. Dale caña. Si me lo puedes pasar, te lo agradezco mucho. Si puedes. Ramp y Serócula, o sea, son el mismo deck, Ramp Serócula o deck diferente. Yo tengo uno con Serócula que va bien, ¿eh? Son dos diferentes, ¿no? Vale. Pues si me puedes pasar el de rampeo, te lo agradezco mucho. Mira este. Creo que no está muerto. Vale, este deck funciona. Y lleva Khan. Y Khan cumple una función importante. Sí. Este está guay. Ay, coño, no se ve. Perdón, joder, la puta madre. Perdón. La escena, perdón. Este está guay. Este deck funciona y lleva Khan.
Sí, Kang lo usas eso, lo usas siempre por si suena la flauta y te llevas la victoria gratis. Y funciona porque te vacías la mano para Drácula. Esa pequeña más carta que no tengo en qué usar. ¿En serio? Tienes a todos los Big Bats, tienes a Jeff, tienes a Iron Lad. Tienes a esas cartas. Cartas así importantes. Tienes a Darkhawk, Null, Asumo. Para levantar el 0. Ah, vale. Pues esta versión funciona muy bien, Garback. De verdad. Puedes probarla si quieres. Funciona guay. Hola, Mad God. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, las tengo. Ah, vale. Pues entonces, ahí ya no te puedo ayudar. Espérate que salga la movida. Entiendo. ¿Qué? No. No. ¿Esto es en serio? ¿Cómo? ¿Qué cojones? Esto es mentira. Esto es mentira. Y es mentira esto, ¿no? Este Gron 6000. Esto es en serio, esto es mentira. Dime la verdad. Porque si es verdad, tengo una pregunta. Que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con Marvel Snap. Nada que ver. Tengo una pregunta. ¿Es verdad esto? Es que no, o sea, ¿qué? ¿De qué trabaja? Esa es una buena pregunta, pero la pregunta... A mí, mira, yo ni siquiera estoy interesado en saber en qué trabaja. Yo quiero saber qué haces que no estás suscrito a este canal. Es mi pregunta. Esa es la pregunta que tengo yo. ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿How on earth? ¿Cómo? ¿Tienes tú 80.100 tokens? Me cago en la madre que te parió y no estás suscrito a... ¿Cómo? No, pero ahora en serio. ¿Qué coño? O sea, ¿esto es posible? O sea, matemáticamente es posible. Ya me tendré que suscribir. Pero a él le da potenciadores o tokens. ¿Qué es eso rojo? Esto rojo es la moneda más importante del juego. Son tokens que te permiten comprar cartas específicas. Una carta buena cuesta 6.000. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los Vale. números no mienten. Una carta buena cuesta... Una carta buena de las últimas cuesta 6.000. 6.000. Vale. Una persona normal tiene 6.000 de estos al mes. Si es que en un mes te da para juntar más o menos 6.000. Vale. Pues sin uso, aparentemente, tiene 80.100 y no tiene cartas que comprar de su interés. ¿Qué cojones? A lo mejor está en 20k. A lo mejor, no sé. Pero me flipa esto. Es la primera vez que lo veo. Estoy flipando. No sé. El juego calculando poder. El poder. Las partidas se cagan en sí mismo. Pero las monedas del juego las cuenta bien. ¿Cómo? ¿Compro Sabu o más Darkhawk o a Jeff? Ayuda. 20.000. 20.000. Pero sin uso, perro. No es... Luego está pidiendo si no aprende nadie más español, me harías raya a las 4 cuando termina. No, Calvin. No. Pedir una raid está regulinchi, la verdad.
Podría haberte hecho una raid, pero es que ahora no te la hago. O sea, aunque no haya nadie. Lo siento. Espero que lo entiendas. La verdad es que esa pregunta no sé respondértela, Guille. Sabu más Darkhawk a mí me parecen buenas cartas. Jeff me parece buena carta. Creo que nuevamente no falla. Depende de lo que quieras jugar. Si quieres jugar Sabu Darkhawk, pues a tope. La cosa es que Sabu Darkhawk está como más limitado, vamos a decir, ¿no? Es un arquetipo que ya puedes variar. Sabu Darkhawk puedes variar dentro de ese arquetipo, pero no tal. Jeff es buenísima y Jeff cabe en todos lados. Entonces nuevamente depende. ¿Tú tienes muchas ganas de jugar Sabu Darkhawk? A tope. No, coge a Jeff. Diría yo. 80.100, pero nunca podrá tener una carta de Superman o Batman. Efectivamente. Hasta se compró el pack de la Roca. Sí. Pero si no su perro. Sigue jugando con las cartas de Bulus. ¿Cómo? Te envié mi cuenta al Discord también. Ah, pues sí. Espérate. ¿Qué me enviaste? Ay. Puto Beautiful Onion. Ay. Me pasa lo mismo. No sé en qué gastarlo, ¿no? Me pasa. Hola Quintana, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué carta de serie 5 canjearía, Sari? Ahora mismo, Jeff Iron Lad. Diría yo. Jeff Iron Lad. Puta token desde la beta, cuando los tokens aún no existían. ¿Te imaginas? Este es el deck. Gracias. Gracias, Harvard, tío. Voy a copiarlo. Deck estándar de Rampeito, pero con Khan. Para que lo vean. Para que lo vean, gente, por si tal. Uy, para que lo vean de verdad. Vale. Me lo adjudico. Gracias. Gracias, Garbas, tío. Yo no puedo haceros captura porque tengo tantos tokens que necesito 2 móviles para abrir el juego. Hola, Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Para que lo vean, no lo muestra. Que si lo muestro, dame un segundo. Coño de la madre. O los mato. Agüita. Ay, qué rica. Vale. Vale. Pues, gente, ahora sí, ahora ya que hemos visto que Sinuso tiene muchos tokens y Beautiful Onion tiene muchos más, creo que ahora sí es el momento de esta movida. Creo que ahora ya sí. Vale, mira, Crash. Ah, vale, Crash ya se apuntó en la lista de reserva. Gracias, gente. Vamos ahora ya sí a hacer la movidita, ¿vale? Yo lo dejé que a mí me sale el juego en horizontal para poder ver los tokens. Al coño de una madre siempre. Vale, gente, lo dicho. Vale, ya no hay más registro. Vale, ya no hay más registro. Esto de aquí es captura de pantalla. Vale, captura de pantalla. Esto de aquí. Vale. Porro Pompón y Crash forman parte de la lista de reserva. Lo tengo ahí guardado. Igualmente, si quisieran entrar en la lista de reserva una vez hecho el sorteo, me lo dicen. Van al Discord y lo dicen. @Sarigüeya. Máquina, quiero entrar en la lista de reserva. A tope. Porro Pompón fuera ya no me podrá reventar. Efectivamente, vale. Entonces, actualizo una vez más. Y ahora sí. Momento. Sí. Ahora sí, borro a esta gente de aquí, ¿vale? Ah, es verdad. Es verdad. Me olvidaba de ese detalle, tío. Me olvidaba de eso. Joder. Me olvidaba de eso, coño. Me da coraje no por olvidarme, sino porque Warmitón, que es la persona que se va a quedar fuera, no lo sabe. Vale, lo siento, porque es que, claro, me hubiera gustado decirlo desde el principio. Perdón. ¿Por qué se queda fuera Warmitón? El orden de llegada es importante, ¿vale? Pero es más importante la gente que jugó en la liga anterior. La liga premia
el hecho de que otra persona haya participado en la liga anterior. No antes, en la liga inmediatamente anterior. O Rompompón jugó en la liga anterior. ¿Vale? Y entonces, como tal, tiene reservado el puesto si se registra. Y se registró. ¿Vale? Entonces, por eso, claro, a ver, por un lado, eso. O sea, esto está en las reglas, ¿vale? Esto lo pone, nuevamente, esto lo ponen en las reglas. Pero por otro lado, entiendo que yo no lo he dicho. Claro, exacto. Yo no lo he dicho, no he avisado de ello, ¿vale? Está recogido en las reglas. De verdad que sí, no me lo estoy inventando, ¿vale? Lo pueden ir a buscar al Discord. Pero claro, no lo dije. No lo dije y yo me había olvidado ya. Y entonces, claro, esto ahora, Warmitón, si está por aquí, disculpa porque no lo dije, no avisé, ¿vale? Igualmente, de verdad, que de normal siempre se queda algún cupo libre, ¿vale? De verdad. Entonces, probablemente tengan su oportunidad. Haciendo que ya estoy en el Discord, correcto. Discord, aquí. Dictadura, correcto. Vale, entonces. Vale, lo siento por esto, de verdad, lo siento. Lo siento mucho porque de verdad que me jode pero porque no avisé, ¿vale? Porque las reglas son esas y es así. Pero no avisé y bueno, eso. Vale, Warmitón, Crash, lista de reserva, ahora sí. Y cualquier persona que venga a posteriori irá debajo de ellos, ¿vale? En orden. Entonces, ahora sí, elimino. Gracias por decirlo, Isaí, tío. Gracias. No, que no te sepa mal. Las reglas son así. Gracias por decirlo. Entonces, yo quito de aquí a Warmitón, lo quito porque si no, no puedo hacer el sorteo con la gente que está dentro, ¿vale? Y quito a Crash. Entonces, yo los tengo ya recogidos aquí. Los tengo guardados, no se preocupen. De hecho, métanse en el Discord si no lo están ya. Para que yo. Porque además, en el Discord, se los voy a enseñar. En el Discord hay un canal concreto, ¿vale? Que es para la lista de reserva, ¿vale? Entonces sus nombres de Discord estarán aquí, ¿vale? Gracias. Esto es de la liga anterior. De hecho, esto lo podemos borrar. Vale, sus nombres estarán aquí abajo. Estarán aquí. Y entonces así no hay fallo. Están en orden, están... ¡Pum! ¿Vale? Y cuando pase lo que sea, yo les notifico por Discord. ¿Vale? Quedó un hueco libre. Les hablo por ahí, por Discord, ¿vale? Warmington y Borrompón parece nombre de serie animada de los 70. Total, los putos nick de las peñas son lo mejor, tío. Vale. Entonces, ahora sí, una vez dicho esto, recuerden lo de siempre. Sorteo. Venimos aquí, barajar semilla, ¿vale? Barajar semilla es mezclar a la gente. Lo hacemos como ponen las reglas, como hemos hecho siempre, 3 veces. 3 veces. Y a la tercera es la definitiva y los grupos quedan establecidos y pueden empezar sus partidas desde ya, ¿vale? Sí, antes de eso voy a hacer una cosa, antes de que se me olvide. Voy a hacer una cosa y voy a borrar el canal donde estuvimos antes haciendo pruebas. Voy a borrar el grupo A, ¿vale? El grupo A está borrado ahora mismo, así no queda registro. Y yo voy a poner ahora otro grupo A. Vale, grupo A, listo. ¿Hay algo en el grupo B, grupo C? Están todos vacíos, creo, ¿no? Me temíais y no sabíais cómo echarme, cabrones. Warmiton, tío, de verdad, lo siento, perdona, porque tenía que haber avisado antes de eso. Disculpa. Estaba, lo que dice Garba, estaba a mil cosas, estaba pensando en que si se registra gente, si no llegamos, si llegamos y tal, ¿sabes? Y eso. ¿Cómo sabemos si podemos jugar? Yo les aviso a ustedes a través de Discord, ¿vale? Lo que les estaba comentando, en Discord hay un canal específico de lista de reserva, ¿vale? Yo, esta tarde, bueno, de hecho, si ya están en Discord lo puedo poner, ¿eh? No sé si estará por aquí. Mira, Warmington. Pum. ¿Vale? Y el siguiente es Crash. Crash aquí no está de momento. No sé si estará por aquí en la lista de gente. Mira, Crash, aquí está. Vale. Pum. Ahora sí deberías aparecer. Pum. Listo. ¿Vale? Esta es la lista de reserva. Si ustedes pueden jugar. Hola, Joaco. ¿Qué se cuece? Estamos con el sorteo de la liga ya. Vamos a sortear los grupos. Bienvenido. Entonces yo hago 2 cosas. Pongo aquí un mensaje en plan,
Warmington, que es el primero. Warmington, se quedó una plaza libre. Háblame desde que puedas, ¿vale? Y aparte, yo le mando un mensaje privado a Warmington. Entonces, Warmington, por mensaje privado, me dice: estoy disponible, me interesa, ya no me interesa, lo que sea. ¿Vale? Warmington contesta, de puta madre, no contesta, el siguiente de la lista. ¿Vale? Damos de plazo como un día, 12 horas, 24 horas, más o menos, ¿vale? Para que ustedes puedan contestar. Pero estén atentos. Mira, recluta. Vamos a poner esto de aquí. Zarigüeyita. Moncada estaba por aquí también. Zarigüeyita. Y Guille Mato, Zarigüeyita. Vale, entonces yo notifico por aquí. Ustedes aquí en este grupo no pueden, en este canal no pueden hablar. Pero por aquí yo, Warmington, plaza libre, ¿te interesa? No, tal. Contesta el mensaje privado y mando un mensaje privado. ¿Vale? Esa es la movida. Un momento, porque Groot no se puso esto tampoco. Zarigüeyita. Pum. Listo. Vale. Entonces, ahora sí. Sorteo, gente. Recuerden, si llegan tarde, si se quieren apuntar a la liga, me lo dicen y yo les pongo la lista de reserva. Ahora ya no pueden registrarse en Chalongue porque ya vamos a hacer el sorteo con la gente que hay aquí. Y ya está, ¿vale? Así que, vamos allá. 3 veces. 1. 2. Y 3. Grupo A. Riku, Oscar, Balulote, actual campeón de la Snap League 4. Eric, Redlex, Sire, que está por aquí. Perspectiva errónea, también está por aquí. Bueno, Riku está por aquí, Balulote estaba aquí, Eric está aquí, Redlex está aquí, Sire está aquí, Perspectiva está aquí. Menos Oscar, que no sé si ha entrado hoy. Todos están aquí o estuvieron. Grupo bueno este, sí. Sí, bueno, esto lo pueden ver directamente aquí si quieren ya, ¿eh? Hola, Poroto. ¿Cómo fue la final de ayer? La revisamos, gané. Cometí unos cuantos errores porque la grabé, pero gané. ¿Qué tal, Poroto? ¿Cómo estás? Grupo B. Claro, hay gente rookie, hay gente que no conozco, ¿vale? Moncada, no lo hemos visto. Primera edición. Nano, sí lo hemos visto. Dani Joaquín, nuevo también. Javier, no es nuevo. Marvelita, nuevo. Planeta Rob, campeón de la edición 3. Arcano, tampoco nuevo, está aquí. Grupo C. Pichi, lo conocemos. Guille, nuevo en la liga, creo. Bose, un clásico. Kelónidas. Maquinaria, Rafa, Sorquido está por aquí también. Yamil, nuevo también creo. Y Galaxy Brain, segunda edición creo. Pasa link para verla. No la tengo, tío. Tengo el bracket porque el vídeo lo tengo. Aquí está el bracket, pero el vídeo lo tengo en el ordenador. Pero puedo subirlo a YouTube. A lo mejor lo subo, sí. Buena idea. Grupo D. Bueno, lo puedes ver en el bot después. Cuando publique el bot, porque está sin publicar, lo puedes ver en el bot de este directo. Tris, Isaí, Groot, George, Mencho, Toruk, que también es nuevo, y Jean Paul. Aquí nuevos son Groot y Toruk. Buen grupo este también, ¿eh? Grupo E, Garback, aquí presente. Rochi, Donatello, Peluchón, Sergi, Demian, Porrompompón. Creo que Sergi es nuevo. Estaba en la lista de reserva de la edición anterior y no pudo entrar. Pero el resto no son nuevos. Grupo F, Argonaut, Azou, que estaba por aquí también. Y Yon, que está por aquí también. Kerora, que no sé quién es, Kerora. Tormenta, que creo que estaba por aquí antes, pero tenía otro nick. Sinuso, que estaba por aquí. El señor de los 80.000 tokens. Y Lion Blue, que estaba por aquí también. Primera derrota, sí. Grupo G. Bexek, que no sé quién es tampoco. J, que sí que estaba aquí antes. Y The Cans, Yuko, This is the Way, también es... oye, esto es del Mandaloriano, ¿no? Esta persona también es nueva, creo. Bueno, en la liga es nueva, pero... Ivy Wing, Alejandro están por aquí también los dos. Buen grupo este también. Ese grupo es un poco F, exacto. Y el último grupo G, grupo H, perdón. Panfixio, Isidab, Darkson, Rastacristo, Helado Oscuro, ¿perdona? Visita, Peter, madre... Este grupo es demencial, ¿eh?
Este grupo es duro. Este grupo es durísimo. Este grupo yo creo que es el peor de todos. O sea... El grupo H de hostias que van a llover. Exacto. Hola, Suri, ¿cómo estás? Pero el grupo F está fino también, ¿eh? Sí. Ah, bueno, espérate. Lo de las partidas en directo. No lo hemos dicho, lo de las partidas en directo, ¿eh? Gente, para la gente nueva, ¿vale? Se procura, el grupo E, se procura 2 días por semana, de lunes a viernes, ¿no? 2 días por semana, retransmitir 4 partidos de la liga en directo, ¿vale? Con esta movidita que hizo también Debe. Muy guay. Vale, este formato, aquí estaría Duruk y yo arriba, ¿vale? Se procura que sea 2 veces... Un segundo. Se procura que sea 2 veces por semana, ¿vale? 2 veces por semana, eso, 3, 4 partidos, ¿vale? Este rollo. ¿Cómo funciona eso? Yo paso por los grupos, ¿vale? Paso por los grupos yo. Y entonces yo, por ejemplo, grupo E, partido. Rochi, por rompompón, ¿cómo les viene jugar el partido de ronda 1 en directo el martes? El jueves. Sí, no. Si los dos coinciden, de puta madre. Pum, partido. ¿Vale? Hacemos un planning, hacemos una organización y a tope. Y luego lo enchufamos en directo. Si hay 2 personas que pueden retransmitir desde el ordenador, que es como es la cosa, porque esto lo pillamos de Discord. Por Discord se puede igual, de la misma manera. De la misma manera se puede, Donatello, sí. De normal, se prioriza a la gente que tenga ordenador porque cuadra mejor con el formato que ven allí. ¿Vale? Cuadra mejor con este formato, porque si es con móvil tiene una estructura diferente, unos tamaños diferentes y ya se descompensa todo, ¿vale? Entonces, cuando hay 2 personas con ordenador que están jugando entre ellas y pueden compartir, lo ponemos así. Así se ven las cartas de uno, las cartas de otro y el centro. Está de puta madre. Cuando no, lo ponemos así, ¿vale? Solamente una persona compite. Aquí se ve mal, ¿vale? Pero ustedes asuman que se verá solamente la pantalla normal. Se verá como si vieras así. Se verá como si lo vieras así. Así. Encajado en medio, ¿vale? Pum. O sea, así no. Joder, perdón. Así, quiero decir. Se verá así. Cuadrado. En medio. ¿Vale? Entonces, eso también. Y luego, importante, gente, importante. Aquí están los plazos, ¿vale? Importante. Se prioriza siempre dar flexibilidad a la gente, siempre que la gente, vale, porque todos tenemos cosas que hacer, jugar cuando se pueda, pero, por favor, reserven este día, 2 de julio, ¿vale? 2 de julio, reserven este día, ¿vale? A las 4 de la tarde, hora de Canarias, a las 5 de la tarde, hora de la península, en los diferentes países de Latinoamérica, antes, ¿vale? Sí. Lo de Debe es espectacular. Esta temporada hizo incluso un código QR. Es un disparate. Lo de este señor es crema. Vale, el 2 de julio, por favor, resérvenlo el 2 de julio. Vale. Argentina a las 12 horas aproximadamente. Vale. Hola, Monkey, ¿cómo estás? Bienvenido. Vale, así que reserven, porque de resto es todo cuando quieran, cuando puedan. ¿Vale? Pero este día, que es domingo además, es domingo, a todo el mundo le viene más o menos bien un domingo, ¿vale? Es una hora más o menos válida para todo el mundo, porque en LATAM es temprano, pero no muy temprano de normal. En España es una hora como después de comer, ¿sabes? Sí. Darkson, tu grupo es... Canela en rama, ¿eh? Vale.
Sí, 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 perfecto. Vale, pues para adelante. Vale, pues entonces, iniciar la fase de grupos. Iniciamos fase de grupos. ¿Vale? Y yo si llego no voy a tener ordenador para esas fechas. Correcto, no pasa nada. ¿Qué es la comida? ¿Ya están los grupos en Chalongue? Sí. Mira, Riku, ahí está. Pongo ahí el enlace otra vez. Chalongue. De hecho voy a hacer, ya están los grupos. Uy, va. ¿Vale? Voy a hacer así y lo voy a fijar arriba. Vale. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, gente. Discord. Otra vez Discord. Recuerden, tienen que estar en Discord, ¿vale? Si no, es imposible. La comunicación va por Discord. Siempre. ¿Vale? Y deben, por favor, respetar la norma que establece que tiene que hablarse, tienen que organizarse los partidos, tienen que cuadrarse entre unos y otros a través de los diferentes grupos, ¿vale? Por favor, no hablen por privado, no hablen por... Manténgalo por los grupos, ¿vale? Para que nosotros como organización podamos ver que la comunicación fluye, que alguien se está comunicando, que alguien está faltando, que alguien... etcétera, ¿vale? Por favor. Porque si no es imposible. ¿Vale? Entonces, importante. Para ver estos grupos de aquí, tienen que venir al Discord y tienen que venir a Info y tienen que darle aquí para obtener el rol de la liga. Sin el rol de la liga no ven los grupos. ¿Vale? Cuando tengan el rol de la liga, tendrán este rol liga. ¿Vale? Legoliña, Peter, Redles, toda esta peña, ¿vale? Vengan aquí, le dan aquí, canal info. Es el segundo canal, ¿vale? El segundo canal. Acceden aquí. Oye, por cierto, mucha gente hoy, ¿eh? Muchas gracias a todo el mundo por unirse. Entran aquí y el segundo canal, info. ¡Pum! Y luego ya aquí hay un montón de cosas porque este streaming no es solo de la liga, no es solo de Marvel Snap. Hay mucha gente aquí por diferentes motivos. Entonces vayan bajando hasta que vean Marvel Snap si quieren o Snap League. Vale, y aquí está todo. Y los grupos. Mira, grupo A, grupo F, aquí está la gente hablando. ¡Pum! A tope, ¿vale? Me acaba de salir mi primer Bull 5 justo ahora. En el 5000 y pico, joder. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Snowward. Lo siento, Hernán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, ya pueden ir hablando aquí. Buena, Trucutru. Grupo G de guapos, efectivamente. Trucutru. Ahí está Arson, Peter, toda esta peña, ¿vale? Entonces vayan ustedes eso, seleccionando aquí, en info, la movidita. Clic, ¿vale? Clic, ya está. Clic y ya está. Si tienen problemas y de repente no les funciona lo de obtener el rol, contacten conmigo. Me lo dicen, ¿vale? Vienen aquí al chat de las cartitas, por ejemplo, o vienen aquí a discusión. Vienen aquí y me ponen @Sarigüeya. No veo los grupos, no puedo obtener el rol, lo que sea, ¿vale? Y ya está. Por eso no abrir cofre hasta que sea el drop, correcto. Hola, Huawei, ¿cómo estás? Bienvenido. Vale, gente. Y ya está, aquí se van ustedes organizando, sin problema. Vale, mención nueva. Ya cartita. No veo los grupos. Puto Donatello. ¡Donatello! ¿Pero por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes aquí, perro? Que te destruyo. Donatello, haz clic aquí. Me cago en la madre que te parió. ¡Clic! ¡Clic aquí! ¿Ya clicaste? Te mato, Donatello. Sí, hay gente que ya va a jugar, sí. Ah, sí, baneo. Espera, mira, vamos a hacer eso, perdón. Espérate un momento. Espera, que Debe lo puso un segundo. Sí. Mira. Baneo, gente, perdón, baneo.
Baneo. Ahí tienen, ¿vale? Yo no veía los grupos cuando fui a ver qué pasó porque le había dado el botón grande rojo y el botón grande rojo que me había quitado el rol. Ya estoy en el grupo, claro. Un poco off topic, que no es sobre la liga, pero sí, sí, no, a tope. Hablen de lo que quieran. Estamos aquí hablando de esto porque hoy es el día del evento, pero pueden hablar de lo que sea. Han hecho las matemáticas de cuántas victorias se necesitan en Coques para conseguir las medallas necesarias para comprar en la tienda y tremendo grindeo se viene. Ya. Ese no es. ¡Con la puta madre! ¡Coño! Gracias. Joder. Jesús. Es el mismo baneo. No, no, no. Es este. Perdón, es este, gente. Es este. El baneo es este, que estoy en la barra. Ahora. Este sí es el baneo, joder. Con dos conques infinito, claro, pero tienes que ganar, ¿no? Tienes que ganar en infinito 2 veces. Coño, ¿algo hice aquí? Gracias, Shurik. Solo te paso esto. ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosa? Ah, sí, tío. Sí. Sí. Miren esto. 9 del 5, ¿eh? Hace exactamente un mes. Vale, no me jode el base que estoy jugando. Perfecto. Sí. Los baneos fueron interesantes. A mí me gustaron los baneos, la verdad. Oye, por cierto, ¿saben que pueden seguirme en Twitter? No sé si lo había dicho hoy, creo que sí, pero siempre fue un momento. Sí, a mí los baneos me gustan, ¿eh? Los baneos de esta edición me gustan bastante. ¿Era esta imagen? No, esta. Me gustan bastante. A mí, la verdad. Vale, pues entonces vamos a finiquitar la parte liga y ya está, ¿vale? Entonces, gente. Discord. Alucina, sí. Seguido, gracias por otro. Eso, ¿vale? Aquí ustedes se organizan, ¿vale? Aquí. Van a su grupo. ¿Qué grupo? Se preguntarán. No hay drama. El grupo es el que pone aquí. Miren a ver en qué grupo está. Más un follower. Gracias, Monkey. Muchas gracias a todos por los follows, de verdad. Miren a ver en qué grupo está y ya está. Van a su Discord y ya está. Si no encuentran a alguien, porque alguien tiene un nick diferente en Chalongue que en el Discord, me nombran a mí. @Sarigüeya. Y ya está. Sarigüeya, no encuentro a Monkey. No te preocupes, yo lo busco. ¿Vale? A mí me gusta porque no está Galatus baneado en la fase de grupo. Sí. Y recuerden que luego en los playoffs habrá otros baneos, ¿vale? Pero eso será más adelante. Vale. Entonces. Aquí está la movida. Y ya. ¿Se puede pedir cambio de grupo? No. Cagaste, helado. Cagaste, pero a tope. Tienen que jugar las 4 primeras rondas. Exacto. Vamos a eso. Vamos a repasar eso muy rápidamente. Vamos a recordar los plazos, ¿vale? Importante, los plazos. Recuerden. Tienen que jugar, ¿vale? Esto a lo mejor es un poco tricky. Tienen que jugar todos 6 partidos. ¿Vale? Esos 6 partidos están divididos en 7 rondas. ¿Vale? 7 rondas. Por lo que todo el mundo en alguna ronda no tendrá partido. Ejemplo, el lado oscuro
Ronda 1 sí, ronda 2 también, ronda 3 también, ronda 4 también, ronda 5 también, ronda 6 no tiene. ¿Vale? Here we go. Gracias, Calvin. Muchas gracias por la raid. Bienvenido. Gracias, Calvin. Vale. Entonces. Una vez dicho esto. 7 rondas, 6 partidos cada persona. Si se fijan, todo el mundo tiene alguna ronda que no tiene partido. ¿Vale? Por ejemplo, visita. En ronda 2 no juega. ¿Vale? ¿Por qué es esto relevante? Esto es relevante por el tema de los hitos. Que no sé dónde está ahora mismo. Aquí. ¿Vale? La liga empieza hoy. Ya empezó la liga. Ya pueden jugar sus partidas. ¿Vale? Desde hoy hasta el día 21 de junio a las 23:00 GMT0 tienen de tiempo para finalizar el primer hito. El primer hito implica ronda 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Tienen hasta el día 22 casi para jugar todos los partidos que tengan en las 4 primeras rondas. A lo mejor en las 4 primeras rondas tienes 4 partidos, como es el caso de Helado. ¿Vale? A lo mejor eres como Visita, que solo tiene 3. Tengan 3 o tengan 4, tienen que jugarlos antes del día 22. ¿Vale? ¿Hay baneos por rondas? Sí, en el Discord. Hay un canal que se llama Baneo. Ahí. Para cada ronda, 2 cartas que no se pueden jugar. Es a una victoria, sí. Un duelo amistoso, sí. Sí, arte oficial, el Groot. Ya. You are Groot. I assume you already see it. Group D, ¿ok? You can chat in Discord. In Group D. You can chat there. You can... Eso. You can... Areya is laughing. Because I said... You can... Eso. You can that. You can do that. You can chat here with your partners. You can... Eso. Hola Mincy. Hola Prometeo. Buenas tardes tengan ustedes también. Y es viernes además. Es viernes. Grupo F. Sarigüeya. Tormenta. ¿Sabes quién es en Discord? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Quién es Tormenta en Discord? ¿Cuál es el nick de Tormenta en Discord? ¿Alguien lo sabe? ¿Tormenta está por aquí? Group D sounds like perfect because my real name starts with a D. Ok. Nice. By the way. Groot, if you have problems communicating with the other players, soy yo. Vale, perfecto. Emi. Vale. ¿Y tu nick cuál es? ¿Cuál es tu nick, Emi? En Discord. Ah, es Emi. Vale, perfecto. Te tengo, sí. Es @Emi. Ahí lo tienes. No veo los grupos. Recuerden, gente. Es importante que vengan al Discord y que vengan aquí arriba del todo y pongan info y le den clic. Porque si no, imposible. Vale. Bueno, Mr. Cebolla, te dejo que vaya bien y me pasaré a ver quién va ganando y quién sabe, a lo mejor para la próxima me animo. Claro que sí, Monkey. Ese es el espíritu. Aquí todo el mundo es bien recibido. Gracias, Monkey, por pasarte, tío. Que vaya bien en el finde. Vale, hagan clic aquí y entonces verán los grupos. ¿Vale? A tope. Por cierto, acabo de ver una cosa. Debe un detalle, que actualmente los grupos no tienen, o sea, está el rol, pero no tienen personas añadidas, ¿vale? Tengo que añadirlas ahora. Tengo que poner en cada grupo para que sepas que esto probablemente no esté avisando a nadie. ¿Vale? Para que lo sepas simplemente. Y a tope con esto que estás haciendo. Muchas gracias. ¿Vale? Para que lo sepas.
Entonces eso, gente, vienen aquí a info, le dan al botón, obtienen el rol de la liga y ya está. Vale. De hecho, mira, voy a poner así, info y roles. Vale. Listo. Entonces, lo que estaba diciendo. De la ronda 1 a la ronda 4 hasta el día 21, ¿vale? Casi 22. Hasta el día 22 pueden jugar todos los partidos de las rondas 1 a la 4. Pueden, no, tienen para jugar ese tiempo, ¿vale? Por favor. Son 4 partidos en 2 semanas prácticamente. Se puede, ¿vale? Son 4 partidos, como mucho. Y luego, a partir del día 22 hasta el día 30, el resto, ¿vale? Siempre pueden jugar los partidos del segundo hito, los partidos de la ronda 5 a la 7, antes. Pueden jugarlo cuando quieran, ¿vale? Pero que eso no sea un impedimento para cumplir con el primer hito, que son los partidos que estén de la ronda 1 a la 4, ¿vale? It's already starting, I translated this message, but don't understand it perfect. Bienvenidos a este colosal enfrentamiento, esperemos que sea de su agrado y de su disfrute de su estadía. Para agregar aún más personalización, les solicito a ustedes que compartan sus avatares, cartas favoritas para crear un diseño de los participantes. Ya. You should send, if you want, a card from the game with a specific variant that you like in order to personalize, no, customize like your nickname and this stuff by using a specific variant you choose. ¿Es cierto que Jean Paul ya jugó todos sus partidos? Sí. So you talk to Debe, you talk to the XX, and you can tell him. Si me manda un group me sentiré decepcionado totalmente. Sí. Yeah, you can reach me, Groot, anytime, okay? In our Discord by DM. If you need a translation or something you don't understand, it's okay, okay? Without any problem. Vale, gente, pues eso. Recuerden, jugar de la ronda 1 a la 4, ¿vale? Ronda 1 a la 4. De la ronda 1 a la 4 antes del día 22. Será un Groot, efectivamente. Good job. Vale. Hola, Cabo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y ya está. Ya pueden empezar, creo. Ya pueden empezar la movida. Ya está eso ahí. Está el Discord. Luego pondré un aviso por Discord también y toda la movida. Pero de momento, aquí tienen toda la info, tienen todos los grupos. Recuerden, si no tienen acceso a los grupos, me lo dicen. Y entonces yo les doy el rol. Pero el rol está aquí, ¿vale? En info y roles está el rol. ¿Vale? Vienen aquí, pum. ¿Vale la pena guardar cofres sabiendo las cartas que van a bajar? Yo los abrí todos. Me parece que no sale a cuenta. Pero claro, corres el riesgo de que te salga Snowguard de Pool 5. ¿Es un riesgo que puedes correr o no? Depende de ti. Pero yo creo que sí merece la pena. Ese ansia a tope, ¿eh? Vale, dejo nuevamente por aquí el Discord. A mí me salió, exacto. Y recuerden, info y roles, ¿vale? Es el segundo canal. Le dan aquí, seleccionan el rol y al seleccionar el rol les saldrá esto de aquí. Los grupos, ¿vale? I'm sorry for being so nice to me. I am really sorry to be a bit difficult to speak because I speak different. No. It's okay. I love that the Snap League is now international. I mean, we all were playing Spaniards. People from Latin, people from Spain, but now with people from Germany, Korean people maybe, it's next level. So yeah.
Más que por las cartas que van a bajar este mes, es por las que se añaden nuevas. Spider-Man 2029 y Spider-Ham. Ah, esa es buena. Esa es buena, esa es buena. Esa la verdad es que no la tuve en cuenta yo. Ya. Esa, lo que dice Zurich es interesante, yo no lo tuve en cuenta para nada. Claro, pero entonces tendrías que esperar a que... A Cataluña, efectivamente. Entonces tendrías que esperar a que... Tendrías que esperar a que salieran las cartas. Esas cartas sin abrir las cajas. Y esas cartas no salen las primeras, ¿eh? La semana que viene sale la de Pool 5. Así que, bueno, te lo dejo ahí. Para más info, ¿vale? Así que, gente, esto es un poco todo. Esto es un poco todo. Luego pondré un aviso por aquí y toda la movida. Aquí, los avisos son aquí, ¿vale? Por eso es importante lo del rol de la liga, porque así yo notifico únicamente a la gente de la liga, ¿vale? El Spider-Ham lo compraré con los tokens de Sandman. Pues sí. Esperar hasta el día 26, yo llevo un cofre guardado. Claro. Sí. Hasta el 20 ya, correcto. A pegarse. Entonces, gente, lo dicho, ¿vale? Vienen al Discord, importante. Vienen al Discord. Cuando se unen al Discord, vienen aquí, seleccionan el rol de la liga. Al seleccionar este rol de la liga, les saldrán estos grupos. Se meten en su grupo. Me acabo de despertar. ¿Qué os parece? Fino, la verdad. Me parece increíble. No sé. Pero, claro, es que tú viniste antes ya. ¿Te quedaste dormido viendo el streaming o qué? Vienen aquí. Aquí tienen toda la info. Tienen su grupo. Las puntuaciones, ahora mismo ninguna. Y luego también tienen los partidos, ¿vale? Sí, buenísima. Vienen aquí. Ve, y aquí tienen los grupos ustedes. O sea, tienen los partidos. O sea, posiciones y partidos, ¿vale? Organizan con la gente en Discord, ¿vale? Vienen a su grupo A, vienen aquí, hablan con la gente. Aquí, recuerden, importante, @, ¿vale? Pum. The bands are spicy, but very good. Yeah. I love it. Yeah. I love them. Sí. ¿Me puedo meter en otro grupo? No. Yo no estaba guardando, pero me ha salido Dark Hawk, que era una de las de Pool 4 que quería. Pues sí. Esa es buena, la verdad. Vale, y ya, aquí lo hablan, aquí lo organizan. Cuando consigan, o sea, cuando terminen el partido, bien, a reporte de partidas. O sea, perdón, a reporte de partidas. Y ponen aquí la captura. Captura de pantalla, acuérdense, captura de pantalla, pum, lo ponen ahí. Listo, ya está, se desentienden, ¿vale? Arella actualiza eso. Y ya está, fin. Recuerden, las fechas están aquí, ¿vale? Recuerden, los baneos están aquí, siempre accesibles. Y eso, para cada ronda, un baneo. ¿Vale? Para cada ronda, un baneo. Es muy sencillo. Vienen aquí. ¿Qué ronda? Vale, juego contra... Balulote contra Sire. ¿Qué ronda es? Ronda 1. Estupendo. A ver qué baneos son. Ronda 1. Ni Hulk ni Sunspot. Fin. Por cierto, Sari, ¿sabes que suena si... Que suena se dice debe muy rápido? Debe. Es verdad. Correcto. Mierda, tío, pero qué putada porque los putos comandos no funcionan en respuesta a nada. Tienes que ponerlo a pelo. ¿Es una mierda? Twitch, espabila, por favor. Pero sí, efectivamente. Y ya está, gente. Muchas gracias a todo el mundo porque al final llegamos a 56 personas, cosa que yo dudaba, sinceramente. Si me juegan una carta baneada, ¿gano automáticamente? Sí. Sí. Recuerden, carta baneada que esté en el deck. Las cartas que se generan de manera aleatoria por el hub, por agente 13, por yo qué carajo sé, esas cartas sí se pueden jugar. Lo que no puede ser es que ustedes jueguen una carta, se les descarte, el rival de repente sale Weird World y estás jugando con el mazo del rival y el rival de repente coge una carta baneada que llevabas en tu mazo, ¿vale? Eso es lo que no se puede. Si tú está baneado, yo qué sé, Sunspot y sale del hub, te lo gozas. Let's go a jugar Sana para poder jugar Sunspot, correcto. La comunidad está creciendo, sí. Entonces, si alguien juega una carta baneada o tienen pruebas de que el rival tenía una carta baneada en su mazo, captura de pantalla, termina... Captura de pantalla, la gata está haciendo destrozos aquí. Captura de pantalla, termina la partida, se lo dicen a su rival, van a su grupo. Mira que esta carta está baneada.
Me olvidé, me imagino, tal, lo que sea. Y en el canal de reportes de partida, ¿vale? Aquí en el canal de reportes de partida, lo ponen. Vienen aquí, reporte de partida, captura. Peter jugó carta baneada. Y ya está, ¿vale? Eso es 10-0 para la persona que no jugó la carta baneada. Perdón, un segundo. Sí, sin problema. Sí. Si llevan una carta porque se les olvidó, llevan una carta baneada en el deck, no la juegan, deciden no jugarla, ni se les descarta, ni el rival accede a ella por lo que sea, ¿vale? Entonces no pasa nada. Ahí están salvados. ¿Vale? Peter Tramposo. Peter es un mafia. Vale, ahí están salvados. Porque entiendo que se pueden equivocar y se olvidan y la movida, ¿vale? Ha pasado, sí. Pero si se acuerdan a tiempo y no la juegan, escapan. ¿Vale? Y ya está. Creo que eso es todo. Si tienen más dudas, tienen más movidas. Si el rival, por ejemplo, roba Death con White Queen, ¿estás out? Sí, claro. Sí, total. Sí. ¿Escapa? No escapa, no. Gente, mira, lo acaba de decir Arella y me parece que sí. Dudas, ¿vale? Canal Dudas. Canal Dudas. Lo tienen aquí, lo pongo arriba del todo. ¿Vale? Aquí. Dudas. Luego le pongo un emoji, que sin emoji es como que no forma parte. Dudas, ¿vale? Si tienen preguntas, vienen aquí y preguntan. Y fuera, ¿vale? Tengo la duda. No quiero leerte más. Expulsado. Ponlo aquí. ¿Es a una victoria? Sí. Sí. Un duelo amistoso. El que deje al rival a 0 gana. Pues mira el reporte de partida por si lo he hecho bien. Pino. Grupo F, ronda 1, DJ John versus Cine. Perfecto. 10 de 10. Recomienda. Arella aprueba. Van a dar al creador de contenido betas para el DC Snap. ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿El registro está abierto? Hola, Guerrerox. No, pero si quieres te puedo registrar en la lista de espera. Aquí tenemos una lista de reserva. Pum. ¿Vale? Si estás en el Discord y si no, te puedes meter y te pongo. ¿Vale? Me dices tu nick de Discord, te apunto aquí y cuando haya una plaza libre, que de normal suele haber bajas, ¿vale? Te hablo por aquí y te hablo por privado también, te mando un mensaje privado. Yo, people already playing, let me breathe and play and plan first. Ya. Así que eso, si entras, avísame y cuando tal me dices el nick y pa'lante. Las dudas aquí, ¿vale, gente? Dudas ahí. De hecho, mira, vamos a buscarlo. Emojipedia. Vamos a poner un emoji ahí porque me está dando pregunta. ¿Saldrá algo? Buenísimo. ¡Hala! Listo. Dudas, ¿vale? Lo vi por Twitter. A ver. Dual Force. Claro, pero yo, siendo como yo soy, un creador de contenido del carajo, ¿no? Estupendo. Gracias. Lo dejo por aquí abierto, ¿vale? Luego lo veo. Por cierto, gente, ¿saben que tenemos Twitter? No sé si lo había comentado hoy. Creo que sí. Pero ahí está. Bueno. Buenas, Carpe Diem. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues, gente, eso sería todo, principalmente. Sería eso todo, creo. ¿Vale? Aquí está todo. Recuerden. Se meten. Van a ser Liga del DC. Hombre, no se puede descartar. Info. Seleccionan el rol. Al hacer esto, les saldrán aquí todas las moviditas. Y recuerden, aquí en el primer enlace tienen
el chalongue ya, con los grupos y los partidos y toda la movida, ¿vale? Así que pueden ahí ir hablando. Es la mejor liga del mundo de la competencia. Deberían darte una beta si quieren una Duel for League. Oye. No es un mal approach, un mal approach, la verdad. A mí, o sea, yo lo poco que he visto del juego me huele un poco a mojón gordo, pero... Vamos a ver. Al final depende un poco del rollo, ¿no? De la jugabilidad, de la movidita. Así que vamos viendo. Pues gente, eso sería todo. Yo estoy ya hecho mierda, ¿eh? 4 horas casi de directo y no he hecho más que gritar. Me duele la garganta. Vamos a ir recogiendo cable aquí. Lo dicho, si tienen dudas, lo ponen en el canal dudas. Si no contactan con alguien, lo pueden decir. Me nombran a mí, nombran a Arella también, ¿vale? Lo que quieran. Y luego pondré un aviso aquí en la liga para ir un poco ya como poniendo los puntos que hemos hablado aquí, pues allí, para que quede escrito. ¿Vale? Así que ahora voy a hacer esta movidita. Y vamos a hacer una raid a alguien, ¿no? ¿Quién hay por aquí? Segundo. Aquí. Sí. ¿Quién hay en Marvel Snap? No me pongo en fila de espera. Tú estás ya en el Discord. ¿Estás ya en el Discord? ¿Quién eres tú? ¿Guerreros? Sí. Espérate, porque a lo mejor estás en la parte de abajo, en la... Guerrero, aquí está. Vale, vale, perfecto, nada. Listo. Ya te pongo yo aquí. Mira, Poroto también está aquí. Lo pongo como Tacuá. Perfecto. Vale. Pues mira, yo... De hecho, te lo voy a enseñar. Un segundo. Vale, Guerrerox está aquí. Entonces yo vengo aquí ahora y pongo... lista de reserva. Y edito esto de aquí y pongo el siguiente en la lista es Guerrerox. Listo. Y ya está. Ya apareces ahí. Así no hay fallo. Yo los tengo localizados porque ya tengo su usuario de Discord y todo el mundo ve la lista. O sea, pum, pum, pum. Uno tras de otro. En orden de llegada. ¿Vale? Y si alguien más quiere apuntarse, me lo dice. Me lo puede decir offline. Al final me quiero apuntar. ¿Vale? Vienen aquí a cualquier grupo de estos de aquí, en discusión o donde tú quieras, y me lo dices, ¿vale? Me quiero apuntar. Estupendo. Te apunto, ¿vale? Pues bueno, ahora sí voy a recoger cable porque me estoy muriendo. Estoy muy cansado. Muy cansado, muy cansado, muy cansado. Así que vamos a buscar a alguien a que sea una raid. Un segundo. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito, segundito, segundito. Segundito. Mira, ¿sabes a quién le vamos a hacer una raid? Vamos a cambiar de tercio totalmente, ¿vale? Vamos a hacer una raid a Friedrich. Un señor que juega a juegos con el piano, ¿vale? Me parece un cambio interesante. Es un señor argentino, creo. Y hace no hit, además. Así que lo tiene todo. So all matches from now till 21 June, right? Yes, but only matches from rounds 1, 2, 3, and 4. And you can play them in any order. Yeah. You can play today round 1, tomorrow round 3, and yeah. Hey, he's speaking English. Hi, Simpi. Hola, Simpi, ¿cómo estás? Bienvenido. Últimamente hablo bastante en inglés aquí. Me viene bien. After 21, the rest. Yeah. Exactly. Besides, Groot, if you, I don't know, if you feel playful, you can play also rounds from 5 to 7 before 21. But those are optional, okay? But mandatory are matches from rounds 1, 2, 3, and 4 before the 22 of June. Thanks, I play all the matches today. Perfect. Jean-Paul, we have a guy, Jean-Paul, that has played all the seasons, I think, and he's famous because
he completes all his matches like quick. Day 2, day 3, all done. Bueno, gente, ahora sí, vámonos para el carajo, ¿vale? Vamos a hacerle la raid a este señor, a Frederick. Y antes de irnos, lo de siempre, muchas gracias de verdad por estar aquí todo el mundo. Muchas gracias por aguantarme los gritos y la cantinela. Gracias a esta persona coreana que no sé cómo se llama, pero thanks for the follow, Korean person. Thank you. I don't know your nick, sorry. Magic Turtle. Arella sabe un poco de coreano, es brutal. Por favor. Bueno, reconociste todo aquí, brutal. Gracias a Magic Turtle, gracias a Somia, gracias a Martin Uran, gracias a Don Antonio y a Bravo. Gracias de verdad. Gracias también al señor Duruk por otra raid. Sigan a Duruk, por favor. Gracias también a Calvin, por supuesto, que nos hizo una raid. Espérate, ¿esto no puedo hacerlo? F. Calvin, que no sé escribir. Gracias también, por supuesto, a Caramón por 26 meses, a Zraco por 4 meses y a Beautiful Onion por 26 meses otra vez. Gracias a todos. Espero que lo hayan pasado bien. Disfruten de la liga. Luego hablamos por Discord. Beban agüita, descansen. Tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias. Chao. Vámonos con Frederick. Chao, gente. Chao. Gracias.